Enraizado. Al salir el sol de Efeotan, me uní a los muchos dragones que se reunían a meditar alrededor de la fuente que daba nombre a Everburn. Durante los 2 primeros días me había quedado mirando a los dragones embelesado por su variedad. Estar en esta ciudad me hizo darme cuenta de lo poco que había visto del mundo Asura. Ahora, sin embargo, con el gambito del rey ardiendo en la parte baja de mi espalda, solo prestaba atención a mis alrededores con una rama parcial de mi conciencia, y eso lo hacía más para garantizar mi seguridad que para mirar boquiabierto al Asura. La mayor parte de mi esfuerzo consciente se dirigió hacia la fuente. Dentro de un círculo de piedras de 9 metros de ancho, el éter era tan denso que se acumulaba como el agua que brota de un pozo profundo. Según los lugareños, el pozo perforaba los límites del mundo, dejando que el éter se filtrara desde fuera de los límites de Efeotus, el reino etérico. Era un sacrilegio entrar en la fuente eterna, pero eso no me había impedido comprobar si la mitología se basaba en la realidad. Del burbujeante líquido se elevaban como géiseres finos chorros de fuego púrpura. Alcanzaban más de 3 metros de altura, luego se desvanecían hasta alcanzar solo un par de metros y volvían a surgir. Las oleadas seguían un patrón complejo, junto con un géiser singular en el centro de la fuente etérea ardiente que se elevaba regularmente hasta 6 metros o más por encima de nuestras cabezas. Cada llamarada iba acompañada de una efusión de éter, y era esta efusión bajo la que los dragones se reunían a meditar. Los dragones no podían absorber éter como yo, pero aprovechaban la intensa acumulación de energía atmosférica para meditar sobre sus artes Vivum, Aebum y Spatium. La densidad de la fuente ardiente facilitaba mucho esa práctica, al igual que me ayudaba a mí a rellenar mi núcleo de 3 capas después de haberlo agotado hasta el punto de sufrir un retroceso. Veo que has vuelto humano. Miré a la oradora, una mujer de pelo rosado que, si fuera humana, aparentaría ser de mediana edad. Unas escamas brillantes de color ligeramente más claro que su piel clara rodeaban sus ojos y se extendían por sus mejillas incluso en su forma humanoide. La había visto en la fuente todas las mañanas, pero nunca me había dirigido la palabra. Me arrodillé a unos metros del anillo de piedras antes de dirigirme a ella. Mi propia meditación debería terminar esta mañana, después de lo cual no molestaré más a tu ciudad. No dije que seguía allí porque Keses aún no había tenido a bien recogerme. Mire solo había dicho que debía descansar y recuperarme y que cuando estuviera lista, su marido se reuniría conmigo. Cerré los ojos y busqué el éter, atrayéndolo hacia mi interior. La sensación me aportó energía rejuvenecedora y una brillante vigilia. Unos pies callosos rozaron las baldosas y una potente presencia se instaló a mi lado. Tu absorción del éter aquí ha sido motivo de mucha consideración entre nosotros. Hay quienes lo consideran profano. La rama principal de mis pensamientos estaba volcada hacia el interior, centrada en la absorción y purificación del éter. Aún así, incluso con solo unos pocos hilos del gambito del rey, fui capaz de permanecer lo suficientemente atento a la Asura como para oír la pregunta en sus palabras. ¿Quieres entender lo que es para mí? Me gustaría, sí, dijo ella con un atisbo de sonrisa en la voz. No podemos juzgar tus acciones si no las entendemos, y la tuya es una clase de magia que ni siquiera los más viejos entre nosotros han visto antes. Algo en su curiosidad me llamó la atención. ¿No temes enfadar a tu señor haciendo tales preguntas? No he preguntado nada, respondió. La tela rozaba su piel mientras se encogía de hombros. Solo estamos hablando, buscando un término medio. Comparte solo lo que desees. Reflexioné sobre sus palabras. Distraído, la rama principal de mi atención se volvió hacia ella y abrí los ojos para encontrarme con su mirada plateada y brillante estudiándome detenidamente. ¿Quién eres? Sus ojos se arrugaron con diversión. Llevas días descansando en mi aldea, reponiendo fuerzas en mi fuente, y aún así no me conoces. Me sentiría insultado si no supiera que te han aislado de este conocimiento a propósito. Lady Indra tenía sus razones, sin duda, pero tampoco me prohibió hablar contigo. Mi nombre es Prea del clan Intira y Everburn es mi dominio. Hice una leve reverencia. Lady Intira, perdóneme, no me di cuenta de que hablaba con una noble. Ella resopló ligeramente y se volvió para mirar la fuente, las llamas púrpuras reflejadas en la superficie de sus ojos plateados. Tal vez una vez cuando el clan Intira era como una hermana del clan Indrath, mis antepasados habrían insistido en el reconocimiento de la nobleza, pero ha pasado mucho tiempo desde que cualquier dragón que no fuera del clan Indrath era considerado noble. Hablaba sin amargura. De hecho, percibí orgullo más que nada en la inclinación de su barbilla y la inflexión de su voz. Mi papel como dama de Everburn no requiere que sea noble, sino que hable en nombre de mi pueblo y garantice su bienestar. En este momento, aprender acerca de su interacción con el éter es la forma en que lo estoy haciendo. Me ha sugerido que quiero entender lo que supone para ti absorber nuestro éter y he admitido que lo haría. Su afirmación quedó abierta, invitándome a retomar la conversación desde antes de la distracción de su identidad. No es muy diferente de lo que se siente al usar el maná. O, al menos de lo que siente un humano al usar maná. Pero, ¿y el propósito inherente del éter? Preguntó, inclinándose ligeramente hacia mí. ¿No sientes la atracción de la intención del éter? Me lo planteé, preguntándome cuánto comprendía la dragona, si es que comprendía algo sobre la verdadera naturaleza del éter como había aprendido en la piedra angular. Lady Mire ha explicado ampliamente la experiencia de los dragones con él. Yo no lo experimento de la misma manera. Extraño, dijo. Sus dedos trazaron el hueco entre 2 adoquines y sus ojos se desenfocaron al mirar a media distancia. Y esto, por supuesto, es por lo que Lord Indrath se ha interesado tanto en vuestro mundo. Busca la verdadera comprensión de vuestras habilidades. Volvió a centrarse en mí y sus cejas se fruncieron suavemente. Las leyendas más antiguas hablan de dragones que podían hacer lo que tú describes. No absorber el éter, sino manejarlo tan fácilmente como el maná. Fueron esos Asura los que trajeron a Efeotus aquí desde mi mundo, dije. ¿Pasa algo malo? Preguntó Prea de repente. Se había apartado y me miraba como si yo fuera una bestia peligrosa. Me di cuenta de que estaba frunciendo el ceño. Había estado pensando en los sucesos que habían hecho que el éter se retirara de los dragones, disminuyendo su capacidad de manejarlo libremente. Intenté suavizar mis facciones. Disculpo, aún me estoy recuperando de una terrible experiencia. A veces mi mente divaga. Prea se aclaró la garganta y se apartó un mechón de pelo rosa de la cara. Bueno, sí, claro, te dejaré con tu meditación. Quizás podamos volver a hablar, cuando te sientas mejor. Solo asentí con la cabeza antes de volverme hacia la fuente. Cerré los ojos de nuevo y volví a concentrarme en absorber éter. A lo lejos sentí que la dama del clan Intira se alejaba. Al cabo de una hora, mi núcleo estaba lleno. Quedaba algo parecido a una resaca por la profundidad de la reacción, pero estaba segura de que también desaparecería con el tiempo. Lo más agradable era que no me había vuelto a picar el corazón herido. La cicatriz del ataque de Cecilia estaba curada. Mientras caminaba por las anchas calles de Everburn hacia la finca donde nos habíamos alojado los últimos días, los ojos de cada Asura que me cruzaba me seguían. Me encontré estudiando sus firmas de maná, comparándolas unas con otras y luego con la de Tesia, cuya firma permanecía en el límite de mi percepción. Los Asura eran poderosos desde luego, pero la mayoría de ellos lo eran mucho menos que Keses o Aldir, o incluso Winsome. Los dragones que habían defendido Dikaten Bairakor, Caronte y sus soldados también eran bastante fuertes en comparación con el dragón medio que se dedica a sus quehaceres cotidianos en Everburn. Esta gente son granjeros, comerciantes y doncellas. Antes daba por sentado que todos los Asura eran tan poderosos como Winsome y, aunque ahora sabía que no era así, no dejaba de ser interesante ver Asura que solo eran ligeramente más poderosos que un mago de núcleo blanco. Pone su difícil situación en una perspectiva diferente, ¿verdad? Preguntó Sylvie, su voz como una brisa fresca en mi mente. Entretejida en sus pensamientos, estaba concentrada en una conversación que mantenía con un puñado de dragones al otro lado de Everburn.
Al igual que los alacrianos son un pueblo a merced de su señor, respondí, pasando junto a una joven dragona que, para los estándares humanos, no parecía tener más de 12 o 13 años. Sus ojos ambarinos saltaban entre el suelo a sus pies y yo, espasmódicamente, mientras intentaba, sin conseguirlo, no quedarse mirando. Levanté la mano para saludarla, pero se apresuró a alejarse. ¿Qué opinas de Lady Intira? No estoy seguro, admití. Parece protectora, curiosa. No me gusta mucho tu abuelo. ¿Por qué? Me preguntaba sobre eso que dijo. Que su clan había sido como una hermana para los Indrats. Es extraño que Mire me presentara a otros dragones de aquí, pero no a Ela. Reflexioné sobre esto con una rama menor de mis pensamientos alimentados por el gambito del rey. Tal vez deberías conocer más a Prea. Mi vínculo asintió en silencio. Unos minutos después encontré a mi madre sentada a una mesa en el pequeño patio delantero de nuestra finca prestada. Dejó una taza humeante y me sonrió. Aunque la expresión era cálida, la preocupación se escondía en ella como gusanos en una manzana. Arthur, dijo, señalando la silla frente a la mesita. ¿Quieres sentarte conmigo? Por supuesto. Me acomodé en la silla, hecha de hierba azul tejida y atada a un armazón metálico. ¿Va todo bien? Mamá apoyó los codos en la mesa, apoyó la barbilla en las manos y me miró con seriedad. No. Se me aceleró el pulso y apreté los puños a los lados. Ha pasado algo. Fueron los dragones. Dime quién. Tú, Arthur, dijo. La miré boquiabierto. ¿Qué? Arturo, dejó escapar una respiración temblorosa. Tessia te necesita y estás haciendo todo lo posible para evitarla. No es apropiado, no es justo. Me froté la nuca balanceando la silla sobre sus patas traseras. Yo no. Las cejas de mamá se alzaron. Yo no sé cómo estar cerca de ella, admití, sin poder mirar a mi madre a los ojos. No sé qué decir. Extendió el brazo por encima de la mesa y levantó las palmas de las manos. Apoyé las mías sobre las suyas y ella me apretó los dedos. Esa chica ha sufrido algo indescriptible. Le arrebataron su cuerpo, su magia. Se convirtió en prisionera de su propia carne. Y cuando por fin la recuperó, su núcleo había desaparecido. Estuvo a punto de morir. Yo la salvé, señalé en voz baja. Mamá chasqueó la lengua. Pero al hacerlo, su cuerpo ha sufrido un cambio. No sabe cómo utilizar su nuevo núcleo y se ha quedado varada en un lugar extraño donde nadie, excepto tú, podría entenderla o ayudarla, y tú llevas días intentando estar en cualquier sitio menos donde está ella. Suspiró, me dio un último apretón en las manos y se recostó en su silla. Solo después de beber un sorbo de su taza continuó. Eres la persona más fuerte que he conocido, Arthur. Puedes soportar un poco de incomodidad. Se me calentó la cara y sentí que se me enrojecían las mejillas. Tenía razón, por supuesto. Me había comportado como un niño. Incluso los cataclismos andantes necesitan consejos de su mamá de vez en cuando, dijo Regis. A pesar de mis varios hilos congruentes de pensamiento, todos equilibrando diferentes temas, había tenido cuidado de mantenerlos todos alejados de mi conexión con Regis. Él había quedado al cuidado de Tessia y yo no quería verla pasar apuros a través de sus ojos. Me levanté, rodeé la mesa y me incliné para apoyar la frente en la de mi madre. Gracias, le dije. ¿Para qué están las madres?, preguntó ella fingiendo exasperación pero incapaz de ocultar su sonrisa. No puedo decirte lo que ocurrirá a la larga, Arthur. Puede que Tessia y tú hayáis pasado por demasiadas cosas como para estar juntos románticamente. Me aparté, haciendo una mueca ante la torpeza de mi madre. Me dio un manotazo juguetón en el brazo. Pero es tu amiga más antigua y te necesita. Su sonrisa se tornó pícara. Tu presencia, tu guía. No tus ondulantes piernas. Mamá, gemí corriendo hacia la puerta. Retiro mi agradecimiento. No lo haces, ladró, regañándome burlonamente. Empujando la cortina, entré en la finca y me detuve de inmediato, aún lidiando con las burlas de mi madre y sorprendida con la guardia baja cuando me encontré casi nariz con Tessia. Me pareció oírte ahí fuera, dijo Ellie, abalanzándose sobre mí y apartando la cortina que aún se balanceaba. Íbamos a comer algo antes de entrenar esta tarde. Deberías venir con nosotros. Regis trotó junto a nosotros y salió por la puerta, moviendo la cola. Sé que no necesitamos comer, princesa, pero a mí, al menos, me apetece muchísimo. Tessia, de mala gana, apartó la mirada de mí hacia Regis. Princesa, negué con la cabeza, no preguntes. Oh, vale, dijo, con la cara desencajada. No tienes que venir con nosotros, sé que estás ocupada. En realidad, me quedé a medias con la mente en blanco. Me di cuenta de que había olvidado seguir canalizando el gambito del rey. Sin él, mis pensamientos se sentían lentos e insustanciales. Me sacudí un poco, demasiado consciente de los ojos de Ellie clavados en mi espalda. Mi intención, más bien, quiero decir, esperaba que pudiéramos trabajar juntos. En tu núcleo, ayudarte a cogerle el truco, quiero decir. Oh, los ojos de Tessia se abrieron de par en par y dio un pequeño paso atrás. Por supuesto, no tengo mucha hambre, puedo entrenar ahora. Acabas de decir que te morías de hambre, dijo Ellie. Le devolví la mirada y ella me fulminó con la mirada. Arthur Lewin, no te atrevas a obligarla a entrenar sin comer. Cogeré algo aquí rápidamente, dijo Tessia, dándose ya la vuelta y corriendo hacia la cocina. Adelante, Ellie. Oh, está bien, iré a comer sola entonces, refunfuñó Ellie en voz baja, levantando las manos y dejando caer la cortina sobre la entrada. Oye, que soy hígado picado. Oí decir a Regis desde fuera mientras seguía a mi hermana. Es que nadie quiere pasar tiempo conmigo. Sus idas y venidas se perdieron para mí mientras el martilleo de mi pulso se fortalecía hasta convertirse en un tamborileo en mis oídos. Seguí a Tessia hasta la cocina y fingí no mirar cómo se zampaba un par de trozos de pan untados con mantequilla y miel. Estaba de espaldas a mí y creí que no se había dado cuenta de mi presencia. Cuando empezó a darse la vuelta, salí de la cocina y esperé. Cuando dobló la esquina, no pude evitar reírme. Se quedó paralizada con las manos a medio camino de su pelo mientras se lo recogía en una cola. ¿Qué? Me acerqué y le quité las migas de la comisura de los labios. No es muy propio de una princesa hacer tanto lío comiendo. Una de sus afiladas cejas se levantó ligeramente mientras sacaba un pañuelo y se lo pasaba por la comisura de los labios. Tendré que tener más cuidado ahora que ya no soy la única princesa. Solté una carcajada de sorpresa y la tensión se disipó. Entonces, ¿qué tienes en mente? Su ceño se levantó aún más. A menos que lo del entrenamiento fuera una treta para dejarme solo en esta casa. Me ahogué en una carcajada y por un momento pensé que el peso de la tensión que volvía a inundarme podría aplastarme. Recordando lo que había dicho mamá, hice todo lo que pude para olvidarlo. Solo necesito estar presente. Bueno, he pensado que, ya que ahora eres un núcleo blanco, deberías aprender a volar. Es una extensión natural de tu poder, proporcionada por la expansión de tu reserva de maná y una mayor sintonía con el movimiento del maná. Una sonrisa de disgusto se dibujó en mi rostro mientras me frotaba la nuca. Lo siento, probablemente no necesites un sermón sobre por qué ahora puedes volar teniendo en cuenta. No pude leer la expresión de Tessia. Sus ojos se desviaron hacia mis manos como si estuviera considerando tomar una, pero después de un momento pasó junto a mí, dirigiéndose a la puerta. Entiendo cómo vuelan las lanzas y entiendo cómo volaba Cecilia, pero quizá estos conocimientos teóricos me ayuden a entender cómo puedo volar yo. Deseando de repente poder invertir el tiempo como había hecho en la piedra angular, la seguí más despacio hacia el sol. Mamá, Ellie y Regis ya se habían ido. Hay un jardín tranquilo al final de aquella calle, dijo Tessia sin mirar atrás.
Caminamos en silencio y pasamos por delante de una extensa finca de 3 plantas casi totalmente a la intemperie, una casita más pequeña con un estanque delante lleno de peces dorados y relucientes, y los huesos desnudos de una casa que parecía haber sido derribada y que los dragones estaban reconstruyendo más bien regenerando. Sus movimientos hacían surgir piedra blanca del suelo como las costillas de una gran bestia. Tessia se detuvo unos segundos para verlos trabajar. Es como poesía en la magia. Sí, es impresionante. Volvió a mirarme con esa expresión ilegible y luego continuó. Nos deslizamos a través de un hueco en un seto alto a nuestra derecha y nos encontramos en un jardín amurallado. Crecían docenas de flores diferentes, todas ellas extrañas para mí. Unas pocas se movían, el rostro de sus pétalos no seguía como un girasol que se gira hacia el calor del sol. Varios olores dulces y amargos se superponían. ¿Sabes lo que es alguno de estos? Pregunté, con ganas de decir algo. No, pero son preciosas, dijo con naturalidad. Esperaba que alguien se ofreciera voluntario para enseñarme la flora de Efeotan, pero hasta ahora los dragones me han rehuido. Recordé mi conversación de aquella mañana con la dama de la ciudad. Supongo que es cosa de Mire, o de qué es más exactamente. No estoy seguro de por qué seguimos aquí. O nos está dejando guisar, o quiere que nos llevemos algo de nuestro tiempo aquí. De lo contrario estaríamos en su castillo en alguna parte. Tal vez en la cabaña de Mire, donde me quedé cuando me entrenó antes de la guerra. Eso parece otra vida, dijo Tess. Hizo una pausa como si se hubiera pillado desprevenida con sus propias palabras. Supongo que probablemente no para ti, ya que has vivido 2 vidas. En cierto modo tú también, dije suavemente. Me agaché delante de una bombilla púrpura de tallo grueso. Tenía una tenue aura etérea. Viviste la vida de Cecilia junto a ella. Estoy en mi tercera vida, entonces. Pasó las manos por una flor dorada. El polen chispeante se elevó en el aire, zumbó alrededor de su brazo como un enjambre de abejas y luego volvió a sentarse en la flor hinchada. Te estoy ganando. Si consideras la piedra angular, he vivido docenas de vidas y he visto el curso de un incontable número más. Las palabras salieron sin consideración y sentí su efecto inmediatamente. Al mirar por encima de mi hombro, vi a Tessia inmóvil con los ojos fijos en un punto entre 2 macizos de flores. Se sacudió un poco y se enderezó. ¿Cuántos años tienes ahora? Unos cientos de años, unos cuantos miles. Parece que ahora eres más asura que hombre. Tal vez, si la edad combinada de mi vida vivida en la tierra y mi vida aquí representa la verdadera edad de mi mente, tal vez mi tiempo en la piedra angular también debería. Tessia me miró con tristeza, con las cejas caídas y los labios pálidos. Lo siento, Arthur, sé que hicimos una promesa, pero no creo que pueda estar con alguien que tiene varios miles de años más que yo. Me reí y ella me recompensó con una sonrisa genuina. Solo te pido que no tomes decisiones precipitadas, princesa Eraliz. Puso los ojos en blanco. Ya estamos otra vez con lo de princesa. Llámame Tess o Tessia o mi amor, tal vez. Cualquier cosa menos princesa o a cambio adoptaré el nombre de Regis para ti. Levanté ambas manos. Por favor, Tessia, dije, tropezando con las palabras, cualquier cosa menos eso. Ella se atusó el pelo color bronce que brillaba casi plateado a la suave luz del jardín. Muy bien, una vez aclarado esto, empezamos mi clase de vuelo. Me acerqué a un pequeño trozo de hierba entre flores, senderos y fuentes. Me senté con las piernas cruzadas y concentré mi mente en mi núcleo y en el éter atmosférico que era denso en el aire. Tessia se sentó frente a mí, imitando mi postura. Volar no es lo mismo que lanzar un hechizo, empecé, sosteniendo la mirada de Tessia. No formas el maná en tu mente, dándole un propósito y un destino. En lugar de eso, tu sentido mejorado del maná y la capacidad de manipular el maná atmosférico que te rodea casi inconscientemente a través del salto de poder del núcleo plateado al blanco te permiten crear empuje mientras el maná sostiene físicamente tu cuerpo. Esto es posible antes de alcanzar el núcleo blanco con entrenamiento y paciencia, pero incluso un mago de núcleo plateado agotaría su núcleo en instantes. Es extraño. Cecilia pasó mucho tiempo volando, pero es difícil equiparar su uso de la habilidad al mío. Tessia miró al cielo. Ella simplemente volaba. Nico, en cambio, lanzaba un hechizo de viento que lo transportaba como un carro invisible. Conocía las habilidades de Nico, otorgadas por un bastón que, al parecer, había diseñado él mismo. Era una pena que el bastón se hubiera destruido durante la batalla. No me cabía duda de que a Gideon y a Emily les habría encantado estudiarlo. No intentes controlar el maná y darle forma a tu alrededor de esa manera, le advertí con suavidad. En lugar de eso, piensa simplemente en elevarte por el aire. Hazlo como Cecilia. No tendrás su habilidad inherente, pero sí algo de su perspicacia. Úsala. Permanecimos inmóviles y en silencio durante unos largos instantes. El maná se arremolinaba alrededor de Tessia, pero ella no se movía, no se elevaba. Pensé en la primera vez que aprendí a volar después de ascender a la fase del núcleo blanco y en mi reaprendizaje, después de conocer el gambito del rey. Consideré activar la godruna entonces para pensar mejor el camino que Tessia debía tomar, pero algo me contuvo. En lugar de eso, guardé silencio. Este era su viaje, yo solo necesitaba estar presente. Pasó 1 minuto, luego 5. Después de casi 10 minutos abrió los ojos. No entiendo por qué no puedo hacerlo. He volado antes. Me puse de pie y le tendí una mano. Puedo intentar algo. Se agarró y se levantó con la palma de la mano caliente contra la mía. Por supuesto. Levanta los brazos a los lados, le ordené mientras me colocaba detrás de ella. Tessia me miró por encima del hombro mientras seguía mis instrucciones. La levanté por los brazos y las dos empezamos a flotar en el aire. Sus brazos se tensaron cuando todo el peso de su cuerpo se elevó del suelo. No te concentres. Siente el viento fresco, el aire caliente, el maná siempre presente. Nos elevamos del suelo. Podía sentir el maná agitándose por su esfuerzo, pero aún no hacía clic. Liberé un poco de mi propio éter y animé al maná a moverse alrededor de Tessia, empujándola y elevándola. Así. De repente, su peso en mis brazos disminuyó. Solté mi agarre proporcionándole apoyo pero sin soportar su peso. Un tenso escalofrío la recorrió. No me sueltes, dijo sin aliento con la voz temblorosa por la excitación y los nervios a partes iguales. Sigo aquí, le aseguré mientras ella se alejaba de mi contacto. Lentamente, volví a posarme en el suelo. Una brisa le agitó el pelo y le balanceó ligeramente la espalda. Soltó una risita nerviosa. Creo que estoy lista para intentarlo sola. Date la vuelta, le dije, ocultando mi sonrisa. Lentamente, lo hizo. Frunció el ceño mientras miraba hacia adelante y luego hacia abajo para verme. Un grito ahogado escapó de sus labios y el maná que la sostenía se desvaneció. Se cayó. Di un paso adelante y la atrapé antes de que cayera al suelo. Mis labios temblaron de diversión reprimida. Lo has hecho muy bien, Tess. Lo has hecho muy bien, Tess. ¿Ha sido? Sí, bien hecho, princesa Tessia, dijo una voz desde cerca. Tessia abrió mucho los ojos y miró algo por encima de mi hombro. Dio un rápido paso atrás y se alisó la falda. No necesité girarme para saber quién había hablado. Ven, Arthur, es hora de que hablemos de los últimos acontecimientos. El éter corrió desde mi núcleo hacia el gambito del rey. No lo suficiente para activar por completo la godruna e invocar la corona de luz, pero sí para permitir que mis pensamientos se dividieran en varios hilos individuales. Calculé rápidamente la mejor manera de afrontar la confrontación. Aparté de Tessia un mechón de pelo plomizo que llevaba detrás de la oreja. Parece que tendremos que continuar esta lección más tarde. Quizás Sylvie pueda darte más instrucciones en mi ausencia. Desde el otro lado de la ciudad, la voz de mi vínculo entró en mi mente. Ten cuidado, Arthur.
Esperaba que mi nieta estuviera contigo, dijo Queses desde detrás de mí. El espacio empezó a plegarse a mi alrededor, y por un momento pude ver tanto el jardín como el interior de la torre de Queses que contenía la senda de la perspicacia. Pero no importa, ya habrá tiempo para eso más tarde. El hechizo etéreo se detuvo al oír mis señas, y la habitación de piedra desnuda se desvaneció cuando me alejé del poder de Queses y me aferré firmemente al jardín de Everburn. Solo entonces me volví para mirar al señor de los dragones, observando el leve movimiento de sus cejas. ¿Por qué no volamos? El monte Geolus está bastante cerca, y me gustaría ver más de esta tierra tuya. Arthur LeyWin. La ciudad de Everburn parecía pequeña frente a las colinas que ascendían constantemente hacia la base del monte Geolus. Aunque ya no podía ver el pequeño jardín que acabábamos de dejar, podía sentir la firma de maná de Tesia incluso entre las miles de auras más potentes. Ten cuidado, Arthur, repitió Sylvie mientras me alejaba a toda velocidad volando al lado de Queses. El propio Queses no habló. Ya había experimentado ante su trato silencioso y ya le había demostrado que no me limitaría a sentarme y esperar su atención como uno de sus sirvientes. Podía elegir hacer esperar a Winsome durante horas o incluso días si el otro Asura le molestaba, pero yo no era uno de sus sirvientes ni un miembro de su clan, ni siquiera un Asura. No le debía ninguna lealtad. Con el gambito del rey parcialmente activado podía pensar mejor en los posibles resultados de nuestra conversación. No podía ver el futuro, pero podía leer los pequeños movimientos de su cuerpo, los tics de su rostro y su firma de maná y extraer todo lo que sabía sobre Queses, tanto de nuestras interacciones anteriores como de lo que había aprendido en la piedra angular, todo al mismo tiempo y a mayor velocidad de lo que sería capaz de hacer de otro modo. Sin embargo, esta mejora mágica de mis capacidades cognitivas también sirvió para darme cuenta de lo peligrosa que era mi situación. Mi familia, Tesia y Sylvie estaban en poder de Queses y estaba dentro de sus posibilidades utilizarlos como arma contra mí. Le había servido en bandeja de plata a su mayor enemigo y amenaza. Ni siquiera había tenido que levantar un dedo, solo venir a recoger el cuerpo inconsciente de Agrona. Lo más peligroso de todo, sin embargo, era lo que ahora sabía. El ciclo de manipulación y genocidio que los dragones perpetraban contra mi mundo se había prolongado desde antes incluso de que el Asura lo abandonara, y dada su larga vida, parecía muy probable que el propio Queses hubiera sido responsable de la destrucción de más de una civilización. ¿Qué progresos has hecho con Agrona?, pregunté para romper su silencio sepulcral. Me miró con recelo mientras volábamos con expresión calculadora. Estaba pensando si responder o no, sin duda. Al final, sin embargo, optó por responder tras una pausa prolongada. Permanece mudo. Hubo una breve vacilación y pensé que volvería a tratarme con tranquilidad, pero entonces preguntó, ¿qué le has hecho, Arthur? Necesito detalles concretos. Esto parece antinatural. Consideré lo que había pasado y cuánto podía contarle a Queses con seguridad. O incluso quería decírselo. Afortunadamente, el gambito del rey me ayudó a aplacar mi propia ira y a proceder con lógica. Mire ha compartido lo que le conté. Sí, dijo, enarcando una ceja ante mi uso casual de su nombre de pila. Había una emoción más profunda oculta tras su plácida máscara, enterrada en lo más profundo de sus ojos y visible solo por su ligera dilatación. Miedo. Marqué esta emoción sin pensar demasiado en ella. Ya habría tiempo de analizar la conversación más tarde. De momento, me concentré en controlar mis pensamientos y mi lenguaje corporal. Me temo que ahora no sé cómo describirlo mejor que hace unos días. Quizá recorrer el camino de la perspicacia pueda ayudarnos a entenderlo. Los ojos de Queses se entrecerraron poco más que un tic. No había esperado que me ofreciera voluntaria para recorrer la senda tan pronto ni tan deprisa, cosa que yo sí había previsto. Estábamos volando sobre un amplio campo de tallos altos parecidos al maíz con bulbos dorados en la parte superior, y observó a los granjeros hacer su trabajo durante unos largos segundos antes de responder. Estoy seguro de que has aprendido mucho en esta última piedra angular para compartir. Puedo sentir la impaciencia con la que tu éter se levanta para cumplir tus órdenes. Sabía que era una sutil insinuación de que había cancelado su intento de teletransportarnos al castillo. Se mostraba reservado, pero no creía que estuviera relacionado con la chispa de miedo que había visto. En cambio, parecía más probable que deseara mantenerme cómodo y confiado para que no me retuviera en el camino de la perspicacia. También podría estar percibiendo el gambito del rey, una rama de mis pensamientos identificada. Winsome y Caronte ya le habrán hablado de la habilidad de la runa divina, pero solo la vieron totalmente activa. Que se supiera que yo tenía una herramienta así era una cosa, pero no me cabía duda de que consideraría un acto de hostilidad que la usara abiertamente contra él. Lo he hecho, admití, sin ver ningún beneficio en negar mi progreso. No me cabe duda de que puedo compartir suficientes conocimientos como para mantenerte ocupado con tu investigación durante bastante tiempo. Lo que no dije, por supuesto, fue que sabía que el control de los dragones sobre el éter había disminuido lentamente con el tiempo. En la última piedra angular había aprendido que el éter era en realidad la esencia mágica destilada de una vida, e incluso mantenía cierta apariencia de conocimiento y propósito. Los dragones habían acabado con tantas vidas que el reino etéreo estaba repleto de restos de personas que odiaban a los dragones, por lo que a los dragones les resultaba cada vez más difícil dirigir el éter. Como mi núcleo purificaba el éter, creaba un vínculo entre la energía y yo que los dragones no podían replicar, así que no sabía hasta qué punto la información que le proporcionaba le sería útil a Queses. Esperemos que no mucho, me encontré pensando antagónicamente. El castillo de Indrath se alzaba ante nosotros. Atravesamos una especie de burbuja invisible que ondulaba sobre mi piel como agua tibia. Había una hostilidad inherente en ella, como docenas de ojos hambrientos que se volvían hacia mí en la oscuridad, pero esta sensación de incomodidad se calmó al instante. Queses nos condujo a lo alto de una torre familiar. Las ventanas arqueadas se abrían para mirar en todas direcciones, algunas solo mostraban los empinados tejados del castillo, otras las estribaciones y los campos lejanos de los dominios de Queses. Extrañamente, me pareció distinguir Everburn en la distancia, aunque nunca antes lo había notado mientras estaba en la torre. El anillo bien desgastado en el suelo de piedra parecía aún más profundo que antes, pero lógicamente sabía que era un truco de mi percepción. Muéstrame, dijo simplemente, señalando el camino. Miré la piedra erosionada pensativamente, considerando la runa divina del gambito del rey. Dejarla activa dentro de la senda de la perspicacia aumentaría mi capacidad para controlar mis propios pensamientos y hacer frente a cualquier magia que la senda portara y que extrajera la perspicacia directamente de mi mente. Sin embargo, también corría el riesgo de revelar más cosas sobre el gambito del rey de las que deseaba, o incluso de que mis pensamientos ramificados llevaran a la senda ideas que no quería. El hecho de que la runa divina ampliara mi conciencia y me permitiera tener varios pensamientos en paralelo podía ser una bendición o una maldición, dependiendo de cómo funcionara la senda de la perspicacia. Por desgracia, no sabía lo suficiente como para tomar una decisión con conocimiento de causa. Necesito todas las ventajas, decidí finalmente, dejando la runa divina parcialmente activada mientras me adentraba en la senda. Mis pies se movieron por sí solos y las ramas de mi mente se cerraron tan firmemente como una trampa de acero en torno a los recuerdos de mi estancia en la cuarta piedra angular. En primer lugar, caminé a través de la propia piedra angular, con un hilo de pensamiento centrado en su mecánica y otro que reproducía los recuerdos de cómo la había desenrollado. No había ninguna versión de estos acontecimientos que pudiera tejer sin revelar el aspecto de destino, así que a continuación me adentré en esos recuerdos, las conversaciones que habíamos mantenido. Me centré en la insistencia de destino en que el reino etéreo era antinatural y debía ser destruido. Con estos hilos le conté cuidadosamente una historia que maniobraba en torno a lo que destino había revelado sobre los dragones y no revelaba mi acuerdo con destino.
Pero cuanto más intentaba contenerme, maniobrar u ocultar algo, más sentía que una fuerza externa se apoderaba de mis pensamientos y tiraba de ellos en distintas direcciones. De repente, empecé a pensar en las piedras angulares y en las pruebas necesarias para reclamarlas. Corté ese hilo, pero otro estaba pensando en la compleja llave necesaria para entrar en la cuarta piedra clave. Rápidamente corté también ese pensamiento y me centré en la confusión del destino sobre el cristal de memoria que llevaba en mi runa de almacenamiento dimensional que me hizo descubrir rápidamente su intento de engaño. Este pensamiento se transformó en mis recuerdos del propio destino que se extendieron por todas las ramas de mi conciencia potenciada por el gambito del rey, y por un momento luché por controlar tantos pensamientos a la vez. Apoyándome en esta fuerza, seguía el destino hasta el final, reviviendo los momentos posteriores a mi liberación de la piedra angular, cuando el destino se situó detrás de mí después de que reapareciera en el interior de la cueva de Silvia y descubriera que mi dimensión de bolsillo se había derrumbado y que el estanque sustentador estaba ahora incrustado en el suelo de la cueva. La fuerza tiraba de mí hacia atrás, a la caza de un recuerdo o una corriente de pensamiento diferente en la que aún no me había centrado. Corté las ramas que requerían más lucha, el control más feroz, y centré el resto en Agrona, que exigía la vida de Sylvie, en Nico, ya al borde de la muerte, y en Cecilia y su negativa a obedecer. Los caminos alternativos del pensamiento llegaron más rápido y luché por desviarlos. En lugar de pensar en los acontecimientos y en cómo me había sentado en su confluencia, dejé que la atracción forzara cada rama del pensamiento hacia el aspecto del propio destino. En lugar de las conversaciones, los conocimientos compartidos, la búsqueda a través de todas esas líneas temporales futuras de una solución viable al problema del éter, fueron esos últimos momentos los que se aclararon. Los hilos de mis enredados pensamientos se entretejieron en la forma aproximada de un hombre, igual que los hilos del destino formaron el destino mismo. Y en el foco de ese enfoque, se reveló cómo el aspecto del destino me había guiado, moviéndose a través de mí como si fuera yo quien estuviera sostenido por cuerdas. Suficiente, pensé, tratando de retomar el control sobre mis pies. Tropecé y estuve a punto de caerme cuando el cuerpo se me resistió, con las piernas ansiosas por seguir caminando por el bucle sin fin mientras el poder de la senda me arrebataba el conocimiento. Apretando los dientes, me sobrepuse a la inclinación antinatural y mi paso se detuvo. Respiré agitadamente junto al desgastado anillo de piedra. Queses no me miraba, su mirada apuntaba a la nada, enfocando a media distancia algo que yo no podía ver. Lentamente, como si acabara de despertarse, miró a su alrededor sin ver. Finalmente, una chispa de vida y comprensión brilló en sus ojos dorados y sus cejas se curvaron como cuchillas descendentes mientras me miraba, dentro de mí. La torre se derrumbó a nuestro alrededor. Alcancé el éter, pero, sorprendido, no pude contener el ataque del poder de Queses. Más allá de la torre, todo el castillo se derrumbaba en piedra, arena y polvo. El cielo se oscureció y las nubes negras fueron divididas por relámpagos rojos. Nos encontrábamos sobre un precipicio, un áspero círculo de piedra oscura que se extendía desde la árida roca negra sobre un mar de maza burbujeante. El calor y el hedor asfixiante me abrasaron la garganta mientras respiraba embriagadoramente. Me tambaleé, obligado a cambiar de pie para mantenerme erguido. Mis talones se hundieron y me di cuenta de que apenas me mantenía sobre el borde de la áspera esfera. No fue el poder de Queses lo que me mantuvo helado, sino la amargura y la frustración de su ira irrefrenable cuando dijo: "No puedes saber lo que sabes, Arthur Lewin. Vivo, representas un peligro demasiado grande. Agrona pensó que podría conocer la naturaleza de tu núcleo incluso después de tu muerte. Tal vez yo pueda hacer lo mismo. Tienes un mensaje para mi nieta antes de morir". Mi mente se tambaleó. No puede saber lo que yo sé. ¿Pero qué? Todos los pensamientos y recuerdos entrelazados de mi época en la senda de la perspicacia se agolparon de golpe y me di cuenta de mi error. Ella también lo sabe, dije con la voz enronquecida por el aire abrasador y el humo estrangulador. Vas a ejecutar a tu propia sangre para guardar tu secreto. Aunque Queses me había pillado desprevenido, empezaba a recuperar el equilibrio. Había una oleada caótica en el éter, pero el mío se mantenía firme. Sacudió la cabeza. Cuando has llegado tan lejos como yo para proteger a tu pueblo, no hay nada que no hagas para garantizar que esa protección permanezca. Su mano avanzó, un movimiento lento e inexorable. El éter salió de mi núcleo, fluyó por mis canales e impregnó la runa divina gambito del rey y corazón del reino. Mi visión cambió, desplazándose para traer al alcance visual las notas individuales de maná que sentía en la atmósfera. Salvajes enjambres rojos de maná con atributo de fuego ondeaban en la brisa levantada por los ríos de roca fundida, golpeando contra el espeso éter atmosférico y creando la sensación de caos que había notado antes. Un muro de maná puro se abalanzó sobre mí. En respuesta, una radiante luz amatista brilló en la áspera plataforma. La división del éter y el maná en la atmósfera, dos fuerzas que se presionaban mutuamente, se delineó aún más cuando las partículas púrpuras empujaron contra las blancas y rojas. En lugar de salir despedido de la plataforma, me elevé en el aire. El éter tembló, pero el hechizo de Queses se rompió contra mí. En lugar de sorpresa, vi en el estrechamiento de los ojos de Queses un frío cálculo. Se llevó la mano al costado. La roca fundida que se extendía bajo nosotros silbaba, estallaba y burbujeaba, fuerte para mis sentidos hiperconcentrados. No era mi intención que descubrieras lo que ya había aprendido, dije, con voz amarga y cortante. Calculé mal mi capacidad para resistir los efectos de la senda de la perspicacia mientras controlaba mis propios pensamientos entrelazados y superpuestos. Aún así, quizás sea mejor que no haya mentiras entre nosotros. El aspecto del destino me mostró lo que los dragones han hecho a este mundo, pero tú mismo solo conoces la mitad de la historia. Sus ojos se oscurecieron hasta adquirir un púrpura atronador. Aunque su aspecto era despreocupado, todos sus músculos estaban tensos y cargados de maná. Podía ver cómo se enroscaba en el dragón que llevaba dentro, listo para brotar y transformar su carne. No queda nadie que haya aprendido lo que tienes y haya amenazado con usarlo contra mí. Nadie excepto Mordain, a quien tus pensamientos han traicionado. Vi tu viaje a la piedra angular y su papel en él. Todos estos siglos y no solo sobrevive, sino que sigue trabajando contra mí. Sentí bilis en el fondo de la garganta mientras hablaba. Incluso peor que revelar lo que sabía sobre las acciones de los dragones de la Tara Mordain y a su gente era un resultado muy desafortunado de mi paso por la senda. Pero tendría que ocuparme de la amenaza entre Mordain y Queses más tarde, así que la dejé en el fondo de mi mente. Una vez, tus antepasados fueron tan potentes en las artes etéreas que formaron un mundo completamente nuevo, una dimensión dentro de otra dimensión, para albergar a tu gente, lejos de un mundo que no podía mantenerte. Pero ahora apenas puedes sobrevivir suplicando al éter que se amolde a tus deseos. Tengo curiosidad, Queses, ¿sabes siquiera lo que ha cambiado? Un destello en sus ojos, un apretón en su boca, el más sutil movimiento de sus pies y el blanqueamiento de sus nudillos. Las palabras que deseaba decir quedaron atrapadas detrás de los dientes apretados y su lengua recorrió la parte posterior de ellos para empujar las palabras hacia abajo. A medida que mantener cierto equilibrio se hizo esencial, también lo fue cierto descenso de la magia etérica del dragón. Volví a bajar a la plataforma. La piedra estaba caliente bajo las suelas de cuero de mis botas. Sabes que no puedes deshacer lo que se ha hecho simplemente arrancándome el núcleo, suponiendo que seas capaz de hacerlo. Mi núcleo por sí solo no te proporcionaría mi conocimiento, no solo de las artes etéreas, sino también mi capacidad para atraer y purificar el éter. Para unirlo a mí, ni mi capacidad para navegar libremente por las relictoms donde descansa toda una civilización de conocimiento. He reclamado y utilizado las piedras angulares de los Yin, he conocido al mismísimo destino. Solo yo tengo lo que necesitas y solo mientras viva y siga cooperando podrás acceder a ello.
Por eso esta pequeña treta nunca fue para matarme. Los ojos de Kese se detuvieron en la corona brillante que podía ver reflejada en ellos. ¿Qué te hace pensar que no estoy dispuesta a hacer ese sacrificio? El fuego hambriento que arde en tu pecho. Kese sacudió un poco la cabeza. Realmente eres incalculablemente arrogante, niño. Otro hilo de mi pensamiento consciente se enganchó en un detalle. Aunque Kese había sido muy cauteloso con la filtración de sus emociones, no había nada que yo hubiera leído de él que me pareciera inusual, excepto quizá una cosa. Kese había mostrado este frente de ira porque mi conocimiento de los repetidos genocidios se filtró en la senda de la perspicacia. Pero no había dado muestras de sorpresa por los hechos en sí. Él también conocía todos esos genocidios desde el principio. Creo que tal vez deberíamos reanudar el paseo en otro momento después de que ambos hayamos podido procesar esta conversación, dijo Kese. Miré hacia abajo y me encontré de pie dentro del anillo desgastado en el suelo de la torre. Por la ventana podía ver el cielo azul, las nubes blancas y las lejanas colinas ondulantes. Pero el olor a azufre persistía en el aire y el calor seguía irradiando hasta la planta de mis pies. Pensé en lo que había dicho antes sobre las habilidades etéricas de los dragones y me pregunté. Kese aún me ocultaba algunos secretos, liberando corazón del reino y relajando el gambito del rey lo suficiente como para disipar la corona de luz pero mantener activas varias ramas de pensamiento simultáneo. Salí de la senda. Creo que, tal vez, debamos renegociar los términos de nuestro acuerdo. Prometiste defender a mi pueblo, pero necesito que me asegures que este acuerdo se extiende no solo a Arona y los alacrianos, sino también a tu propio pueblo. Kese se burló, un raro desliz de su control. Pretendes renegociar cuando ya se ha cumplido mi parte del trato. Me acerqué a la ventana que miraba hacia Everburn, que aún podía divisar a muchos kilómetros de distancia. Me incliné hacia la ventana con las manos en el borde. Teniendo en cuenta lo que te pido y por qué, no veo ninguna razón para que te niegues. Estaba de espaldas a Kese y cerré los ojos para concentrarme mejor en mis otros sentidos. Mi capacidad de hiperconcentración era mucho menor sin el gambito del rey totalmente activado, pero mis sentidos infundidos por el éter seguían siendo agudos y aún tenía múltiples hilos de conciencia funcionando en paralelo. Kese flexionó los dedos, su pulso latía irregularmente, su respiración era forzada, demasiado controlada. Se lamió los labios antes de hablar. Ni siquiera sabes lo que estás preguntando, Arthur. Entonces, explícamelo, dije sin rodeos. Mi mente repasó nuestras conversaciones anteriores, pero incluso con la runa divina, su charla sobre el equilibrio y su cautela a la hora de enviar más asura más fuertes a mi mundo seguían sin tener sentido para mí. Hemos terminado por ahora, dijo Kese sin emoción, inmóvil como una estatua. Tendré en cuenta tu propuesta. Ahora, ¿prefieres volar de vuelta a Everburn o puedo teletransportarnos la distancia? Me di la vuelta, me apoyé en el borde y me crucé de brazos. Esta conversación ya ha durado bastante. No voy a impedir que me teletransportes. Un pequeño arqueo de cejas fue la única señal de su irritación. No perdió el tiempo y no dijo nada más, pero el espacio se plegó mientras la torre se alejaba y, de repente, nos encontrábamos en el salón de nuestra finca de Everburn. Hubo un instante y mi hermana, que estaba sentada en una silla, levantó la vista y lanzó un grito de sorpresa. Bu se erizó a su lado, soltó un gruñido grave y derribó una delicada mesita auxiliar de latón. Mi madre entró corriendo en la habitación con el maná acumulándose en su mano, pero se detuvo al ver a Kese. Me miró a los ojos, luego volvió a mirar a Kese e hizo una reverencia. Eli, recuperándose rápidamente, se levantó de un salto e hizo lo mismo. La cortina de la habitación de Tesia se apartó, pero Tesia se quedó inmóvil en la puerta. Me aparté de Kese para colocarme junto a Eli y apoyé una mano en su hombro, ofreciéndole mi apoyo en silencio. A Tesia le guiñé un ojo diciéndole que estaba bien. Ah, Lord Indrath, dijo una voz temblorosa desde la cocina que se extendía fuera de la cámara central. Lord Cleya estaba de pie junto a la isla de la cocina con un aspecto increíblemente fuera de lugar. Como antes, me fijé en su piel pálida y arrugada, en las crestas que recorrían sus sienes y en la película blanca y lechosa que cubría sus ojos. Su rostro se arrugó aún más al sonreírnos. No hizo ademán de inclinarse. A su lado, Mire hizo una respetuosa reverencia a su marido. En buena hora, Lord Cleya y yo estábamos discutiendo una interesante propuesta del resto de los 8 grandes. Mire, con el rostro joven y hermoso que combinaba a la perfección con el de su marido, salió de la cocina y se dirigió elegantemente al lado de Kese. Sus ojos se encontraron, ambos de un llamativo tono lavanda, y algo que no pude leer pasó entre ellos. Consideré que tenían algún tipo de telepatía, igual que yo con mis compañeras. Mientras pensaba en Sylvie y Regis, la cortina que daba a la calle se abrió y Sylvie la apartó para que Regis pudiera entrar primero. Dejó a Kese a un lado mientras daba vueltas a mi lado. Sylvie se acercó a una pared y se apoyó en ella, manteniendo las distancias. Kese se volvió hacia ella, esperando. Espera que lo reconozcas formalmente, le dije. Ya lo se respondió ella con un cierto nerviosismo en sus pensamientos. Pero no le debo lealtad. Dikaten es mi hogar, no Efeotus. Me contuve de sonreír mientras Kese seguía esperando en silencio. Lord Cleya, o Verum como había pedido que lo llamara, tosió con dificultad. Arthur Lewin y Lord Indrath, las dos personas con las que quería hablar. Verdaderamente un momento oportuno. Kese le dio la espalda a Sylvie, que permaneció inmóvil. Tal vez esto es algo que debería discutirse en ámbitos más oficiales, Lord Cleya. Porque los demás han estado discutiendo y hemos llegado a la decisión de que a nosotros, Verum se apoyó en la encimera que separaba el salón de la cocina. Sonriendo a su alrededor con su forma de chiflar que yo sabía que debía de ser una proyección, nos gustaría nombrar formalmente nuestra creencia de que Arthur Lewin representa no solo los intereses humanos en Efeotus, sino que él mismo ha evolucionado y ahora es el primer miembro de una rama completamente nueva de la familia Asuran. Los ojos de Verum brillaron mientras miraba a cada uno de los miembros del grupo que ahora se encontraban en la sala. El único sonido fue un jadeo silencioso y el susurro de la cortina de la habitación de Tesia volviendo a su sitio cuando salió de la vista. Nos gustaría solicitar oficialmente que se reconozca a esta nueva raza Asuran y que el clan Lewin se convierta en su clan fundador. Una sonrisa feliz tembló en sus labios arrugados. Por supuesto, una nueva raza requeriría que se nombrara un nuevo señor o señora y que se añadiera un nuevo asiento a los 8 grandes. O 9, supongo. El viejo Asura soltó una risita. En el centro de la sala, la mirada ardiente de Kese permanecía fija en el señor de la raza Leviatán, evitando cuidadosamente la mía. A su lado, sin embargo, Mire me miraba con expresión feroz y sombría. Vamos a ser de la realeza, dijeron Regis y Eli al mismo tiempo, Regis en voz bastante alta y Eli en voz baja. Dudo que sea tan sencillo, respondió Sylvie, Alaric Maer. Me incliné hacia adelante y dejé que mi frente golpeara la superficie áspera de la mesa con un ruido sordo. Iré yo mismo, refunfuñé, con las palabras medio ahogadas por la madera. Estamos meando en la oscuridad, aquí. Es una idea horrible, respondió Darin con naturalidad. Los demás no tardaron en hacerse eco de la idea. No sabemos cuánto se acercó tu gente a Taegrin Kaelum antes de desaparecer. Golpeé mi dolorido cráneo contra la mesa por segunda vez. En breve sabremos más, luego me iré. Sin contacto de Dikaten, ver el interior de Taegrin Kaelum podría ser nuestra única forma de saberlo con seguridad. Me senté erguido y el mundo se tambaleó ebrio, lo cual era increíblemente irónico teniendo en cuenta que yo mismo estaba completamente sobrio.
Miré a mi alrededor y observé a las cerca de 15 personas reunidas en el estudio del segundo piso de una majestuosa casa adosada que daba a la calle principal de Carhidan. Algunos fingían estar ocupados y no prestaban atención a mi conversación con Darren, pero todos sus oídos estaban convenientemente dirigidos hacia nosotros. La mayoría no se molestaba en ocultar su atención, esperando con nerviosa impaciencia participar de un modo u otro. Ninguno de ellos parecía especialmente entusiasmado con la idea de que me adentrara cojeando en las montañas del colmillo del basilisco para ver por qué nuestra gente seguía desapareciendo en los alrededores de la fortaleza de Taerin Kaelum sin dejar siquiera un maldito rastro de despojos que seguir. ¿Qué? ¿Crees que no estoy a la altura? Gruñí, encontrándome con los ojos de dos en dos y luego sonriendo con sombría satisfacción cuando caían o se daban la vuelta. Todos menos Darren. Le hice un gesto para que se fuera, cogí la petaca del cinturón, me detuve en seco y golpeé la madera con los nudillos. Va, vete a casa, Darren. Aquí no tienes nada que hacer y tu pandilla de huérfanos te echará de menos. La cara de Darren se descompuso y sentí que un rubor de culpa y arrepentimiento me subía por el cuello. La mayoría de los que estaban al cuidado de Darren eran hijos de magos que ya habían estado en Dikaten o que habían sido enviados a Dikaten en el ataque más reciente. Para cazar a Arthur Lewin. Sin comunicación de Dikaten y con pocos soldados regresando no teníamos forma de saber cuántos de su sangre sobrevivieron. Demasiados ascendentes han sido engullidos por el abismo de esta guerra, dijo Darren en voz baja, mirando al suelo. Entre los que se fueron con Seris, los reclutados para lanzar este ataque fallido y los que aún sufren las secuelas de la onda expansiva, toda Alacria se ha detenido. Los que quedan necesitan ayuda. Un movimiento en las sombras detrás de los otros llamó mi atención. El espectro de mi antigua comandante estaba de pie con los brazos cruzados, el rostro oculto por las sombras y el pelo dorado que le caía medio cruzado. Tragué saliva, respiré entrecortadamente y me levanté de golpe, casi tirando la silla. Dando la espalda al espectro y a todos los demás en la habitación, me acerqué a una ventana que daba a la calle. La calle, normalmente concurrida, estaba vacía. En las horas posteriores a la onda expansiva, el Alto Sangre Caenig había declarado la ley marcial en Carhidan, cortando todos los viajes no oficiales, clausurando la Asociación de Ascendentes y la Academia Central y confinando a los residentes a sus hogares, excepto a los trabajadores esenciales. Había habido rumores de una pequeña rebelión, pero la aparición de Dragoz la Guadaña y un séquito de soldados, magos e instigadores silenció cualquier voluntad entre la población, en su mayoría magos débiles o sin adornos, de desafiar a los Sangre Alta. Dragoz y su séquito se habían apoderado de la Academia Central y, hasta el momento, se habían mostrado muy agresivos a la hora de permitir la entrada de cualquier otra persona a tiro de bola de fuego del campus. Pero entrarán, estoy seguro de ello. Como si el pensamiento lo conjurara, un hombrecillo de bastón, ahogado en túnicas desaliñadas, apareció al final de la calle, corriendo calle arriba como si le pisaran los talones un par de panteras de sombra. Estaba solo, maldije. Uno de nuestros agentes, un rudo matón llamado Akron, corrió hacia la ventana y se asomó. También maldijo, que todo el mundo se prepare. Hay muchas posibilidades de que este lugar haya volado. Saeli, empieza a despejar el edificio, ladré, ya corriendo hacia las escaleras que bajaban al primer piso. Akron, Baalish, sus equipos conmigo. Al ver a Darren con el rabillo del ojo, añadí, y tú, saca al abismo de este dominio. Vete a casa, Darren. Lo digo en serio. Sí, contestó, no lo oí por encima del taconeo de muchos pares de pies en las escaleras y el martilleo en mi cabeza. Atravesé la casa y salí por la puerta principal a la calle en un instante. A mitad de la manzana, Edmond de Blood, un hombrecillo sospechoso que me había servido de puerta trasera para entrar en los círculos académicos, gritó cuando me vio aparecer. A unos 200 metros detrás de él, 4 soldados Caenig de la alta sangre me perseguían. Incluso cuando se giraba para mirar desesperadamente a sus perseguidores, uno de ellos levantó la mano y el maná se encendió. Las sombras de la calle se alargaban a medida que el sol se ponía por el oeste y, de repente, se iluminaron de verde. Un exudado radiante salpicó los adoquines, chisporroteando y estallando mientras devoraba la calzada y el escudo de maná que había envuelto a Edmond en el último segundo. Al escudo que estaba a mi lado le corría el sudor por la cara mientras luchaba por contener el potente ataque. Señor, preguntó Baalish con voz ceceante a través de sus labios cicatrizados. Le miré a los ojos y asentí. Un fuerte estallido sonó entre los magos perseguidores y todos cayeron al suelo gritando de dolor y tapándose los oídos sangrantes con las manos. El aire que los rodeaba se distorsionó al activarse la cresta de Akron, que les oprimió el pecho con una combinación de aire denso y gravedad reforzada. Los escudos conjurados los enjaularon, bloqueando sus últimos hechizos inútiles hasta que, uno a uno, los ojos se les pusieron en blanco y se desmayaron por falta de oxígeno. Edmond se detuvo frente a mí, con las manos en las caderas y la cabeza echada hacia atrás mientras aspiraba aire desesperadamente. Gracias, se atragantó al cabo de un momento. Lo fulminé con la mirada. ¿Dónde está el chico Severin? Tristán. Palideció y retrocedió medio paso. Nos atraparon, Alaric. Salimos corriendo. Apenas pude saltar el muro, pero el chico se interrumpió, negándose a mirarme a los ojos. Echó un vistazo a los edificios circundantes. Ya había algunas caras pegadas a las ventanas para observar el alboroto. Volviéndome hacia Akron y Baalish, les dije, ya saben dónde tienen que estar. Y, Darren estaba en la puerta de la casa que acabábamos de evacuar. He dicho que te vayas a casa. Tienes un montón de huérfanos potenciales que te necesitan. Estaré en contacto. Agarrando a Edmond por el cuello de la camisa, lo conduje a toda prisa al callejón más cercano y lo empujé hacia él. Si no están ya en camino, los refuerzos de High Caenig lo estarán pronto. O algo peor, había alguna señal de la guadaña. Su criado. No importa, pongámonos en marcha, podemos hablar cuando sea más seguro. Mientras terminaba de hablar, oí pasos que me seguían y me volví. Darren se subió una capucha para cubrir sus facciones mientras se metía en el callejón tras nosotros. Aún tengo un par de cosas que hacer en Carhidan antes de volver a casa. Me mordí el interior de la mejilla y toqué la petaca que llevaba al cinto. No seré responsable de decirle a ese hijo adoptivo tuyo que hiciste que te atraparan o te mataran por obstinado. Darren enarcó las cejas y me dedicó una sonrisa tensa. Tú lo sabes todo sobre ser obstinado, Al. ¿Por qué sigues llevando esa petaca si no quieres beber de ella? Necesito ser yo mismo, dije en voz baja. Con cuidado de no mirar la sombra de la mujer que estaba junto a Darren con un pequeño bulto retorciéndose en los brazos, añadí. Necesito ser algo más que el ascensor borracho que he sido durante estas últimas décadas. La boca de Darren se abrió para replicar, pero no tenía palabras. Suspirando y flexionando las manos temblorosas, pensé en la mejor manera de deshacerme de Darren, pero tenía que tener cuidado. Comprobé las ventanas y las esquinas para asegurarme de que no nos seguía nadie más, luego giré y me metí por otro callejón. Tras un par de giros apresurados más, supe que cualquier mirón que nos hubiera visto salir del combate ya no podría vernos, aunque se hubiera apresurado a atravesar uno de los edificios de este lado de la calle para intentar seguirnos la pista y ganarse algún favor de High Caenig o Skite Dragoz por sus esfuerzos. Jugueteando con uno de los botones de mis muñequeras de cuero, lo activé e invoqué un objeto del espacio dimensional adjunto. Un elegante collar de plata apareció en mi mano. Era femenino y demasiado delicado para lucir natural en alguien que no fuera una dama de sangre alta, pero no había podido elegir exactamente el diseño. Puse el collar en las manos de Edmond. Póntelo. Ahora, gruñí cuando empezó a preguntarme. ¿De qué sirve ocultar mis rasgos ahora? Se quejó. Nunca debí aceptar. Se interrumpió y la manzana de su garganta se balanceó mientras tragaba con dificultad antes de intentar colocarse la delicada joya alrededor de su escuálido cuello.
Oh, date prisa, espeté, volviendo a mirar a mi alrededor. El maná me bombeaba por los oídos, mejorando mi capacidad auditiva todo lo que podía. Me pareció oír unos pies blindados golpeando la calle a bastante distancia. Déjame a mí, dijo Darin mirándome y ayudando a Edmond a abrocharse el collar. Cuando se lo puso en el cuello, sintió un pulso inmediato del maná que contenía, y los rasgos de la cara de Edmond parecieron volverse borrosos e indistintos. Dependiendo del ángulo desde el que lo mirara, podría haber parecido una docena de personas diferentes. A simple vista, nadie sería capaz de reconocerlo o describirlo adecuadamente después. Cogí una pesada capa de mi artefacto dimensional y la apreté contra él con la fuerza suficiente para que se estampase contra la pared. Envuélvete, estate quieto y sígueme. Me giré, apreté la mandíbula y miré fijamente a los ojos de Darin. Tenemos que separarnos. Tú ve por ahí, nosotros iremos por aquí. Hice un gesto con el pulgar. Darin sacudió la cabeza con los brazos cruzados sobre el pecho. Deja de intentar ser tan abnegado, Al. Si nos enredamos con una patrulla, necesitarás a alguien que sepa luchar de verdad. Evitó cuidadosamente mirar al borroso Edmond que estaba a mi lado. Maldita sea, chico, solo conseguirás llamar más la atención sobre nosotros. Espeté, con el pánico creciendo en mis entrañas. Vete por ahí, da la vuelta y dirígete a la biblioteca. Está cerrada, pero un par de guardias responden bien a los sobornos. Intenta seguirnos y te juro que te daré una paliza. A Darin se le desencajó la mandíbula con los ojos tan abiertos como si acabara de ver a un Bogart jugando al Sovereign Squirrel. Le di la espalda y me alejé rápidamente. Edmond dudó solo un momento y luego empezó a seguirme. Nos mantuvimos casi siempre en los callejones, al menos al principio, pero pronto nos vimos obligados a salir a las calles más grandes. Aunque las calles vacías significaban muchos menos ojos que evitar, también significaba que no había multitudes con las que mezclarse. Aunque los guardias que pasaran no pudieran identificar a Edmond, seguramente reconocerían que algo iba mal o nos ficharían solo por estar fuera. ¿Y qué está pasando en la academia?, pregunté en voz baja cuando creí que era seguro hablar. Edmond, con el rostro borroso apenas visible bajo la profunda capucha, miró nervioso a su alrededor antes de responder. Todos los instigadores y el personal que han estado llegando a la ciudad desde Taegrin Kaelum se han refugiado allí, como pensabas. Me atrevería a decir que están encarcelados. Dragoz está trabajando duro para asegurarse de que no se corre la voz de lo que está pasando entre la población. ¿Y has podido averiguar algo de lo que está pasando?, pregunté. Al parecer, parte de la fortaleza se derrumbó cuando se produjo la onda expansiva. Después de eso, la fortaleza misma pareció volverse contra sus habitantes. Amigos o enemigos por igual. Muchos muertos. Y el alto soberano. Hubo una larga pausa. Agarré la manga de la camisa de Edmond y tiré de él para acercarlo. ¿Pudiste averiguar algo sobre Agrona? Edmond carraspeó nervioso. Es solo un rumor. Por el culo inflamado del alto soberano, Edmond, mis palabras se cortaron al ver la ágil silueta del espectro de mi comandante medio oculta en una puerta cercana, con el rostro en sombras enmarcado por su pelo. Distraído, pensé en cuánto tiempo había pasado exactamente, preguntándome si su pelo se había posado realmente así sobre su cara, o si simplemente me lo había inventado mientras mi vieja mente cansada, sobria y quebradiza manifestaba a la mujer muerta como si realmente estuviera allí. Edmond no se dio cuenta de la dirección de mi mirada. Al parecer, algunos de los artefactos de grabación mecánica de los alrededores de Dikaten aún funcionan. Volvió a vacilar con la expresión confusa por el artefacto disfrazador. Uno de ellos fue recogido por un espectro que lo devolvió a Alacria. Solo unos pocos vieron su contenido. Esperé, cada vez más irritada con las evasivas de Edmond. Tal vez se dio cuenta porque se apresuró a continuar. Casi todos los que vieron la grabación fueron asesinados. Entonces, ¿cómo sabe alguien lo que había en ella? Porque uno de los instigadores encargados de revisarla huyó antes de que Dragoz se enterara de todo esto, dijo Edmond. Levantó las cejas y me dirigió una mirada significativa. ¿Sugieren estos rumores lo que hay en esta grabación? La sonrisa de Edmond al responder era extraña en su nebulosa jeta. Solo que demuestra que el alto soberano se ha ido para siempre. Mi mente se aceleraba mientras redibujaba mis planes sobre la marcha. Esta táctica ya había sido imprudente, pero si Taegrin Kaelum era realmente inaccesible, incluso para una guadaña, y había pruebas de que Agrona estaba muerto o capturado, tenía que valer la pena. Guié a Edmond fuera de la calle y por la parte trasera de una tienda de reconocimiento cerrada. Cuando canalicé el maná hacia la cerradura, la puerta se abrió desde dentro. Solo tuve un momento para ver a un hombre con una armadura de placas negra y carmesí. Un cuerno corto de ónice sobresalía del pelo despeinado por encima de un ojo rojo brillante, mientras que no se veía ningún cuerno en el otro lado, donde el ojo era de un marrón turbio. De repente, su puño se enredó en la parte delantera de mi camisa y salí volando hacia adelante. Tuve el tiempo justo de protegerme con maná antes de estrellarme contra el escaparate de la tienda y salir despedida a la calle. Con un gemido, levanté la cabeza de los adoquines y me quité los cristales de la barba. Sonó una campanilla y se abrió la puerta de la tienda. El hombre de sangre britra arrastró a Edmond a través de ella. Se detuvo frente a mí, mirándome fijamente con la nariz en forma de pico. Temblaba de dolor y rabia. Un ojo escarlata, otro marrón, escupí sangre a sus pies. Wolfram de la alta sangre Redwater, traidor y doble agente. Había oído hablar de su traición, de cómo había estado a punto de capturar a Lady Kaera, pero no lo había visto en esa forma, solo como la comadreja de espalda encorvada que había sido su tapadera, y no lo había reconocido de inmediato. La visión fantasmal de mi antigua comandante, ahora apoyada en la pared detrás de él, me dirigió una mirada triste y un movimiento de cabeza de disculpa, casi como si lamentara no ser de carne y hueso para poder ayudarme. El sol estaba detrás de mí, apenas asomándose por encima de los tejados lejanos. Las condiciones no eran ideales para ninguna de mis magias, pero no podía dejar que me cogiera sin luchar. Agarrado por Wolfram, Edmond empezó a temblar y a jadear. Por favor, él me obligó, no tuve elección. Puedo decirte lo que quieras, pero no me hagas daño. El collar de plata se contrajo rápidamente, ahogando las palabras de Edmond antes de cerrarle el cuello. La sangre corrió caliente y espesa por su pecho mientras su rostro aparecía claramente a la vista. Me miró fijamente, horrorizado y confuso, con sus labios blancos moviéndose sin pronunciar palabra. Lo siento, pensé, retirando mi maná del artefacto, que aseguraba el anonimato en más aspectos que el de ocultar el rostro. Mientras Wolfram miraba al moribundo con sorpresa e irritación, aproveché la distracción para empezar a canalizar mi emblema, llamarada solar. El nacido en Britra soltó a Edmond sin miramientos en la calle. Y los plebeyos creen que tenemos el corazón negro, dijo, volviéndose hacia mí con una ceja levantada. Mana se precipitó en llamarada solar y el resplandor del sol cruzó la calle tiñendo de blanco todo el cielo. Wolfram siseó y se llevó una mano a los ojos cerrados. Activé la decadencia miópica y la concentré en mis propios ojos en lugar de los de mi enemigo, atenuando mi visión contra el resplandor mientras me ponía en pie y salía corriendo. Algo me golpeó por detrás, me levantó y me hizo girar en el aire y volvió a golpearme contra el suelo. Fui vagamente consciente de haber rebotado un par de veces antes de volver a caer, inmóvil. Sabía que, esta vez, no había salido ilesa, pero mientras no me moviera, no sentiría todo el dolor todavía. Vaya momento para dejar de beber, comentó la sombra de mi comandante, inclinándose a mi lado. Vaya momento para estar muerto, respondí sin aliento. Mis dos hechizos se habían desvanecido y esperaba que Wolfram se diera por satisfecho con mi intento de huir. Sin embargo, en lugar de acercarse a mí, emitió un gruñido de esfuerzo y se oyó un sordo chorro de aire.
Me caí de costado con todo el cuerpo en carne viva y magullado, pero apenas lo sentí más allá de la agitación de mis entrañas y el apretón de mi corazón. Darin se acercó volando por detrás de Wolfram y atacó al nacido en Britra con una rápida serie de puñetazos y patadas. Lleno de desesperación, emití un pulso agudo con la interrupción aural centrado en Wolfram. Se estremeció y no acertó a lanzar un chorro de llamas negras fuego del alma contra el pecho de Darin. Maldito seas, muchacho, gruñí poniéndome en pie. Me dolían todas las articulaciones del cuello para abajo y notaba como una costilla rota me punzaba el tejido blando de las entrañas. Forzando el dolor, alcancé el tercer nivel de la descomposición óptica. Mi cuerpo se convirtió en una serie de borrones sombríos. Avancé a trompicones, incapaz ya de correr, ni siquiera de fingir que lo hacía. Todo mi plan se había desmoronado entre un suspiro y el siguiente. Vete, tonto, tengo esto bajo control. Darin no dio indicios de haberme oído mientras bailaba alrededor de una serie de rayos de fuego del alma transportados por líneas negras de viento del vacío. De mi artefacto dimensional saqué un puñado de cápsulas envueltas en papel. Las lancé al aire y lancé una rápida ráfaga de disrupción auditiva que las destruyó. Un humo espeso empezó a extenderse por la calle. En el humo había suspendido un polvo muy fino y brillante y volví a verter maná en llamarada solar. El polvo brilló como 10.000 estrellas quemando el humo e impidiendo ver a través de él. Agachándome, corrí hacia donde aún podía sentir las ráfagas de maná y oí el siseo y el estallido de los hechizos entrechocándose. Darin volvía a caer en la nube oscurecedora, pero las ráfagas de viento del vacío estaban borrando la cubierta con la misma rapidez con que se formaba. Una hoja negra apareció en mi mano e imbuí la madera de carbón con todo el maná del que podía disponer para concentrarme. Con una repentina ráfaga de perturbación auditiva, seguida de un lanzamiento menor de decaimiento miope dirigido a Wolfram, pasé volando junto a Darin mientras este desviaba una serie de calaveras de fuego arremolinadas y me lancé contra su atacante. Los ojos desorbitados de Wolfram se entrecerraron en intensa concentración y un escudo de viento negro lo envolvió. Mi espada se arrastró por la superficie del escudo y nuestro maná chispeó y crepitó mientras luchaba el uno contra el otro. El suyo resultó ser el más fuerte y mi arma no logró atravesar su escudo. Tiré de la espada corta hacia mi costado y caí rodando hacia adelante, esquivando por los pelos una guadaña de viento del vacío que cortó el aire a mi espalda. Alaric de Bloodmire, la voz del sangre de Britra fue como agua helada en mi cara. Ha sido bastante irritante estos últimos meses. Deberías haberlo dejado mientras ibas ganando. Meter esa verruga roja y bulbosa que llamas nariz en los asuntos de Guadaña Dragoth será tu fin. Volví a ponerme en pie con la espada frente a mí. Detrás de Wolfram la nube empezaba a dispersarse lentamente, pero no podía ver a Darin. Se me escapó un suspiro de agradecimiento. Se había escapado. Te diré una cosa, muchacho, dije, liberando el maná que canalizaba en llamarada solar mientras el polvo de piedra se asentaba, dejando de proporcionar una superficie en la que potenciar la luz. En mi mano izquierda apareció una caja dura que mantuve oculta tras la espalda. La guerra ha terminado. Tu alto soberano probablemente esté muerto, tu jefe la guadaña fue mutilado y avergonzado. Mi jefa, aunque en realidad nunca lo fue, está desaparecida y no ha establecido contacto con Alacria desde la onda expansiva. ¿Por qué no acordamos seguir caminos separados? Levanté una ceja significativamente. Este continente está sufriendo. ¿Cuántos magos aún no se han recuperado? Ciudades enteras como esta han cerrado. Lo único que intentamos es que la gente se recupere. El rostro de Wolfram se había transformado en una mueca de desprecio mientras hablaba. El alto soberano volverá y cuando lo haga, le regalaremos una montaña de cráneos que es todo lo que quedará de vuestra facción traidora. Retrocedí un paso con la mirada perdida como si buscara una vía de escape. Wolfram sonrió. En su confianza se relajó. Patético. Esperaba más de un hombre entrenado como uno de los mejores espías de Alacria. Su semblante se ensombreció. Sí, ahora sabemos quién eres. Es impresionante que hayas logrado sobrevivir tanto tiempo. Pero como cualquier perro viejo y enfermo, llega un momento en que hay que sacrificarte. Su mano se cerró en un puño y el fuego oscuro y el viento comenzaron a condensarse a su alrededor. En las llamas a ambos lados de Wolfram volvieron a aparecer las figuras sombrías. Mi antigua comandante, la mujer que me había ayudado a escapar de mi servicio al alto soberano, estaba a la derecha de Wolfram, su forma parpadeaba y bailaba. A su izquierda, la otra mujer, la que tenía el bulto oscuro en sus brazos. Mi esposa, mi familia. Es tu funeral, refunfuñé, aunque sabía que las palabras eran solo eso. Una calavera ardiente, lo bastante grande como para tragarme entero, se aglutinó alrededor de Wolfram antes de precipitarse hacia adelante, con sus fauces abiertas de par en par. Arrojé la jaula de maná a la que me había aferrado. El maná transparente se elevó y se desplegó formando un muro plano y transparente entre él y yo. El cráneo lo golpeó y la barrera tembló. Con una ráfaga de interrupción auditiva y todo el maná que pude acumular en el tercer nivel de mi cresta, me di la vuelta y me alejé a toda velocidad. La calle que tenía delante estalló cuando un muro de viento negro del vacío atravesó las piedras. Me golpeé con fuerza en la espalda y el golpe me dejó sin aliento. Dolorida y sin aliento, no podía moverme, solo mirar, mientras Darin aparecía desde el alto balcón de una casa cercana, con el cuerpo envuelto en maná de atributos de viento. En el medio segundo que tardó en caer, una lluvia de golpes golpeó a Wolfram desde atrás y desde arriba, haciéndolo tambalear. Darin golpeó al Britablood con una rodilla entre los omóplatos tirando a Wolfram al suelo. Los puños envueltos en viento cortante caían más rápido de lo que mi visión vacilante y teñida de rojo podía seguir. La gigantesca calavera de fuego del alma y viento del vacío estalló. Darin fue levantado de la espalda de Wolfram por una llamarada de fuego negro y la barrera de maná se hizo añicos con un sonido como de piedra quebrándose. Como si todo se moviera a cámara lenta, vi claramente cómo el fuego negro se introducía en la boca abierta y los ojos de Darin, incluso en sus poros. Sentí como el fuego del alma echaba raíces dentro de su núcleo, el calor espectral que ardía en su interior. Cayó al suelo como un saco de arena con el cuerpo inerte y los ojos en blanco. Con un subidón de adrenalina, me puse en pie y tropecé con Wolfram que se levantaba lentamente, como si no le importara la batalla que estábamos librando. Apenas noté los gritos de mis rodillas cuando caí sobre ellas junto a Darin, agarrando su mano inerte con la mía. Te dije que te fueras, gemí, sin fuerzas. La sombra de mi antiguo comandante se arrodilló frente a él. Sus dedos rozaron su mejilla, sin manchar la suciedad y la sangre que lo manchaban. Perdóname, muchacho, ahogué mientras el fuego del alma quemaba todo lo que hacía que Darin fuera él mismo. Sentí que Wolfram se movía detrás de mí, pero el peligro que representaba ya no me importaba. Al oír mi voz, Darin recobró algo de vida. Me agarró la mano y sus ojos encontraron los míos. Estaban llenos de fuego de alma danzante. Intentó hablar, pero solo le salió un gemido de dolor. Apretó los dientes y la espalda le dio un espasmo. Su mano fue arrancada de la mía. El fantasma de mi comandante se movió, de repente, frente a mí. Me cogió la cara con las manos y sus penetrantes ojos marrones se clavaron en los míos. Esto no es culpa tuya, Alaric. Nada de esto ha sido culpa tuya. Dejé caer la cabeza. Ambos sabemos que eso no es cierto, Cynthia. Unos dedos fuertes me cogieron del pelo y me pusieron en pie. Recoge a tu amigo. Mientras no te resistas más, retendré mi fuego. Ponme a prueba y morirá en un instante. En caso de que pienses que podrías acabar con su sufrimiento de esa forma, créeme que morir por el fuego del alma no es un destino que desearías a nadie que te importe, y al final solo aumentaría tu propio sufrimiento muchas veces. Escupí sangre al suelo, a los pies de mi captor, pero me agaché para levantar a Darin como me había ordenado.
No sabes una mierda de sufrimiento, muchacho. Nada de lo que puedas hacerme ahora puede ser peor que lo que ya me han hecho ustedes, perros mestizos de Britra. SRISVRITRA. Permanecí en silencio, rodeado de un conjunto de cristales anaranjados, púrpuras y agua marina que destellaban amarillos y blancos. La sala de los lords dentro de Lodenhold era un lugar sorprendentemente bonito para que se reunieran los rudos enanos, pero siempre me había parecido que el pueblo enano era una cautelosa alquimia de pragmatismo y romanticismo, aunque sin duda ellos encontrarían insultante esa descripción. Alrededor de la larga y adornada mesa en el corazón de la geoda había varios enanos que representaban a múltiples clanes. Entre ellos destacaban los Silverborns y los Silversales. También estaban presentes Virion Eralith, líder de facto del pueblo elfo restante, Cathin Glader, que representaba los asuntos de la nación humana de Sapin, y Gideon Bastius, inventor jefe y científico tras la aparición del cuerpo de bestias, la nueva arma de Dikaten. Su conversación se había prolongado durante bastante tiempo sin apenas intervención por mi parte. Eso me parecía bien. Los habitantes de Dikaten estaban aterrorizados. Los dragones se habían retirado a su hogar de Efeotus con solo un aviso superficial a los líderes de este mundo. Pocos más allá de esta cámara sabían siquiera que habían capturado a Arona Britra. Alacria estaba libre de él, aunque aún no lo supiera. Pero su repentina ausencia creó una serie de nuevos peligros para mi pueblo. Permitir que Arona y que Sesindad se debilitaran aún más mutuamente había sido esencial para la continua seguridad de nuestro mundo. Temía que fuera un error por parte de Arthur, aunque no podía ver todos los cabos y solo el tiempo lo diría. Tanto trabajo deshecho en un instante, me contuve y reprimí mi frustración antes de que se me notara en la cara. No, tal vez no deshecho del todo, pero si Arthur no es capaz de disuadirlos, los asuras de Efeotus son ahora potencialmente una amenaza aún mayor. Cerca del otro extremo de la mesa, Durgar Silversale, heredero de su padre. Daglun, lord del clan Silversale, llevaba varios minutos reflexionando en silencio mientras los demás discutían la situación en Vildorial. Yo había observado cómo se revolvía el pelo canoso, se rascaba la barba recién recortada y me lanzaba miradas oscuras con sus ojos gris oscuro llenos de miedo y desprecio. Finalmente, soltó: ¿por qué no llevamos la batalla a Alacria? La sala enmudeció cuando los demás lords y sus invitados se volvieron hacia él. Con las mejillas sonrosadas por convertirse en el centro de atención, Durgar levantó la barbilla y miró a todos a los ojos con una expresión desafiante. Tenemos a muchos de sus guerreros prisioneros aquí en Vildorial. Como acabas de comentar, el número de prisioneros es tan grande que hemos tenido que excavar 2 nuevas prisiones adicionales solo para albergarlos a todos. Su líder supremo se ha ido, muchos de sus mayores poderes derrotados. Por primera vez en toda esta maldita guerra podemos atacar desde un lugar de fuerza. Aunque varios de los presentes me miraron como esperando una respuesta, no me habían invitado a hablar y aunque eso no era estrictamente un impedimento, me convenía atenerme a su decoro por el momento. Había visto cómo la ira y la frustración crecían entre la gente de Dikaten durante las 2 últimas semanas, pero también su cansancio y su disposición a la guerra. Aunque algunos podrían presionar para que hubiera más violencia, ahora que, como Durgar había sugerido correctamente, la balanza del poder quizás se inclinaba hacia Dikaten, no creía que hubiera peligro. Lancemica Eastborn se reclinó en su asiento y levantó una pierna sobre la otra. Su ojo de piedra preciosa negra reflejaba los cristales de muchos colores que nos rodeaban. Arthur está en Efeotus. Lancebaray se recupera de sus heridas en Etistin. Nuestros propios ejércitos están demacrados y agotados tras media década de conflicto constante. Si Arona está realmente derrotado, entonces no hay razón para continuar la guerra. Hubo algunos murmullos de acuerdo con sus palabras, pero otros parecían menos seguros, incluido su propio padre, el nacido en la tierra Carnelian, cuya voz sería esencial para cualquier decisión a la que llegara el consejo. Tenemos estas máquinas, respondió Durgar, señalando a Gideon. El cuerpo de bestia, así como llamaste a estas cosas. Exoformas, respondió Gideon. Las cimas de los dedos manchados de tinta rozaban las cejas manchadas mientras consideraba la mesa. Sus ojos apenas rozaron los míos antes de centrarse en Lord Eastborn. Como Arthur no está aquí para hablar y fue bajo sus órdenes y con su apoyo que se formó el cuerpo de la bestia, me arriesgaré a hablar en su nombre. Él no estaría de acuerdo en atacar a la cría. Daglun Silversale, lord de su clan, se tiró de su barba trenzada con ansiedad. Y es Arthur Lidwin, un muchacho humano de menos de la mitad de edad que mi hijo menor, es el rey de todo Dikaten ahora. Tal vez me perdí su coronación, pero la última vez que lo comprobé, era un lanza al servicio del imperio elfo y nada más, independientemente de su fuerza personal y su servicio a Dikaten. Por no hablar de las mentiras sobre su paradero que hicieron que mataran a tantos, dijo Lancemica en voz baja. Tomé nota del comentario y lo dejé a un lado para considerarlo más a fondo más tarde. Este es un problema que Arthur tendrá que abordar antes de que pueda agravarse. Lancebyron Wickes cambió de postura y el acero de sus botas resonó contra la losa de cristal sobre la que estábamos todos. Arthur no es nuestro rey, pero sin embargo representa tanto a nuestro continente como a nuestro mundo en la comunicación con los asuras. Si lo que hemos averiguado es exacto, ahora mismo se encuentra en sus tierras, sin duda en conversaciones con el Lord. ¿Puede alguien más en este momento afirmar haber hecho algo así? Contuve la sonrisa, apreciando la franca defensa que Byron hacía de Arthur y más aún porque sus palabras eran ciertas. Gideon se aclaró la garganta, miró fijamente a Virion, luego a Cathin y por último al nacido en la tierra de Carnelian. No, pero creo que Durgar tiene razón en un punto, la presencia alacriana en Vildorial es una carga que la ciudad no puede soportar. Solo el coste de la comida, incluso las gachas de los presos, es probable que ponga a la ciudad de rodillas en menos de un mes. Finalmente, el viejo científico dirigió su atención hacia mí. Propongo, y estoy seguro de que Arthur estaría de acuerdo, que la única forma de avanzar es liberar a los alacrianos y enviarlos a casa. Había presentado el argumento que habíamos desarrollado juntos en los días previos a esta reunión con más sarcasmo del que yo hubiera preferido, pero dado tanto su público como su posición entre ellos, tuve que admitir que era eficaz. Dejé entrever una sonrisa, no afilada ni victoriosa, sino suave y agradecida, como si escuchara sus palabras por primera vez. Había sido difícil comunicarme adecuadamente, ya que hacía poco que me habían permitido abandonar las prisiones que aún retenían al resto de mi pueblo, incluso a aquellos que habían luchado junto a los dicatianos como Caera de Noir y Lira Dreide. Los enanos habían mostrado poco interés en hablar conmigo incluso después de mi liberación, no se me había permitido salir de Vildorial para comunicarme con los líderes humanos. Virion Eralith había estado dispuesto a reunirse conmigo, demostrando ser un hombre comprensivo y paciente. El apoyo tanto de Arthur como de Lancebyron daba a su voz un peso desmesurado en comparación con el puesto que ahora ocupaba, pero ya no había un conflicto armado del que ser comandante, y su pueblo estaba aniquilado y disperso. Esperaba que se atuviera a sus valores, pero carecía de fuerzas para luchar por mi pueblo cuando el suyo necesitaba tanto de él. Había encontrado en Gideon el oído atento que necesitaba para doblegarme. Veía los problemas a los que se enfrentaba su pueblo y el mío con claridad y sin la bruma del odio o la tristeza. Para tener apenas la mitad de mi edad, era bastante inteligente, pero, sobre todo, estaba libre de un sentido del decoro demasiado desarrollado, lo que significaba que podía decir lo que pensaba abiertamente, incluso entre los poderosos. Estos y otros pensamientos se agolparon en mi mente durante el silencio que siguió a la proclamación de Gideon. Ya hemos intentado vivir pacíficamente junto a ellos. Se dan la vuelta y nos atacan. Merecen justicia por los crímenes cometidos contra ellos, ansiosos de que se vayan, pero no podemos confiar en ellos. Uno de los lords enanos menores, una mujer de mejillas ampolladas y pelo canoso llamada Estoya, dijo por encima del resto, ¿y quién te ha dado autoridad exactamente para hacer sugerencias en esta mesa?
Fue la voz áspera y calmada de Virion la que respondió. El maestro Gideon ha demostrado su valía una y otra vez. Aunque carezca de título oficial tras la disolución del Consejo de la Triunión, ha sido parte integrante de todas las fases de esta guerra. Incluso ahora representa un poder militar significativo en Dikaten. No deberían tener voz aquellos a los que representa si vamos a confiar en su fuerza. Miró a la sala con seriedad. Cuando nadie respondió, continuó. Dicho esto, debo preguntar, aunque quisiéramos liberar a los alacrianos, ¿cómo se podría enviar a tantos de vuelta a través del océano? Carecemos de naves capaces de hacer el viaje y nuestras capacidades de teletransporte no pueden igualar a las que los trajeron a nuestras costas. Podríamos enviarlos a todos a las Relictoms, sugirió Lancemica encogiendo sus pequeños hombros. Al final saldrían en Alacria. Los que sobrevivieran, al menos. Virion frunció el ceño. Muchos no lo harían y no tendríamos ni voz ni voto sobre quién vive y quién muere en caso de que nos planteáramos hacer justicia. Lady Catherine Glader juntó las manos sobre la mesa que tenía delante. Tengan en cuenta que hay niños encarcelados aquí mientras hablamos y más aún viviendo en la misma frontera de los claros de las bestias dejados solo con la protección de sus cuidadores no magos. Cualquier solución debe asegurar que no estamos castigando injustamente a aquellos que no han tenido elección en esta guerra. Al ver mi oportunidad, di medio paso adelante. El pequeño movimiento bastó para atraer todas las miradas hacia mí. Podría decirse que muchos de los que se alzaron en armas contra ti y tu pueblo no tuvieron elección al luchar en esta guerra. Alacria no es una nación donde los líderes se ganan el respeto de su pueblo. Más bien, es una en la que seres más antiguos y poderosos de lo que podemos apreciar controlan absolutamente al pueblo, incluso definiendo su propio valor en función de la pureza de su sangre. Es una nación donde cualquier pequeña falta de respeto, incluso involuntaria, puede significar la muerte no solo para ti, sino para toda tu familia, incluso para tus amigos y aliados. Hay quienes se negaron a luchar y todos los vimos morir horriblemente. Cuando un dios rey te dice que vayas a la guerra, vas. Incliné la cabeza solemnemente. A petición de Arturo permitieron que muchos alacrianos vivieran en Dikaten junto a ustedes como sus vecinos. Y la confianza que depositaste en nosotros a través de Arthur fue traicionada. Pero cuando marchamos junto a la fuerza invasora que entró en Vildorial en busca de Arthur, no fue porque fueran o sean nuestros enemigos. Confiaba en encontrar aquí una forma de salvar al mayor número posible de los míos, poniendo en peligro lo menos posible a los suyos. Levanté la barbilla y miré desafiante a los lords y damas sentados. ¿Puede alguno de ustedes decir sinceramente que lo habría hecho de otra manera? Que, al ver cómo la magia de los núcleos de tu propio pueblo estallaba y los mataba, simplemente los habrías dejado morir en lugar de obedecer? Porque si puedes decirme eso, quizás seas un líder más fuerte que yo. O quizás simplemente seas más despiadado con las vidas de aquellos que confían en ti. Los rostros parpadeantes me miran con sorpresa. Para algunos la sorpresa se convirtió rápidamente en ira. Una excusa patética, rugió Durgar. Para que un alacriano te llame despiadado, escupió otro de los lords enanos con su espeso bigote tembloroso y salpicado de saliva. Deberías cuidar tu tono, guadaña, dijo Lanzamica, inclinándose hacia adelante en su silla con su único ojo bueno entrecerrado. Carnelian Eastbourne, su padre, levantó una mano. Descansa, Mika. Lord Silversale, se sacudió el pelo caoba y se rascó la barba a juego. Al fin y al cabo, hemos invitado a Lady Seris para que represente a su pueblo, y eso es lo que pretende. En cuanto a mi parte, lanzó una larga y pensativa mirada a su hija y al otro nacido en la tierra allí presente, Ornfels, su sobrino. No puedo decir qué habría hecho yo en su situación, pero no estoy dispuesto a condenar a todo su pueblo basándome en las órdenes de un lord corrupto. Si los enanos hubiéramos hecho eso, habríamos quedado pocos para luchar en esta guerra. Miró fijamente a Daglun y Durgar. ¿O es que ya se han olvidado de los Greysanders? Daglun Silversale espetó. Olvidado. Fuimos nosotros quienes lideramos la resistencia, quienes luchamos y nos negamos a someternos, nos negamos a tomar partido con. Sus ojos se entornaron hacia Carnelian, que solo le devolvió la sonrisa. Sí, bueno, le concedo su punto de vista, Lord Eastbourne. Gideon se aclaró la garganta. Comandante Virion, creo que hizo una pregunta bastante importante antes de que esta reunión empezara a torcerse. ¿Cómo podíamos esperar enviar a tanta gente de vuelta a Alacria a semejante distancia? Gracias a nuestro aliado Asuran, Ruenkai Niube, ya tengo una respuesta. Levantó las cejas semicirculares y miró con suficiencia alrededor de la mesa. El último ataque de los alacrianos se llevó a cabo con el uso de una nueva tecnología de teletransporte. Bueno, digo nueva, pero la realidad es que es lo más parecido a lo que lograron los magos antiguos que he visto UNNCA. A pesar de sus esfuerzos por impedirlo, hemos capturado uno de los dispositivos. Fue un asunto relativamente sencillo hacer ingeniería inversa de la copia funcional. Durgar golpeó la mesa con la palma de la mano. Esto es excelente. Nos pone en igualdad de condiciones con su capacidad para atacar en cualquier momento. Con la velocidad y movilidad del cuerpo de bestias podemos. Este consejo carece de autoridad para enviar a mis exotrajes y a sus pilotos a ninguna parte, espetó Gideon. La cara de Durgar se puso roja como una rosa, pero su padre tomó la palabra antes de que pudiera responder. Está claro que el Consejo de los Lores tiene pocas ganas de seguir luchando. Sería mejor escuchar, Durgar, y calibrar el temperamento de nuestros pares antes de exigir más sangre y guerra. Durgar apretó la mandíbula varias veces bajo la barba y miró hacia la mesa sin encontrar la mirada de nadie. Así que parece, dijo Dama Cathin en el silencio que siguió, que tenemos medios y también tenemos deseo. En nombre de Sapin, sugiero que sigamos la sugerencia del maestro Gideon. Enviar a esta gente a casa. Permitirles empezar a reconstruir sus hogares para que nosotros podamos hacer lo mismo. Virion asintió. Bien dicho. En nombre de lo que queda de la nación elfa de Elenoir, estoy de acuerdo. Entre los lords enanos Silversale y Eastbourne eran los más poderosos. Intercambiaron una mirada y luego Carnelian respondió por todos ellos. Estamos de acuerdo en liberar a los prisioneros y permitirles volver a casa. Hubo una breve pausa y luego, con una condición. Miré al enano expectante. En un conflicto armado, ningún vencedor se echaba atrás con un incentivo. Arona ha hecho un gran daño a la nación de Dark y en su nombre, dijo Carnelian con aire ensayado. Esperamos recompensa de Alacria por sus crímenes de guerra. Justicia en riqueza material a falta de justicia en sangre. Has sacado las palabras directamente de mi mente, dije rápidamente, antes de que nadie más pudiera intervenir. Dikaten ha sufrido mucho bajo los ataques de Arona. Quizá no tanto como Alacria ha sufrido bajo su dominio, pero tu argumento es válido. Aunque ya no estoy en una posición de poder político y no puedo hacer promesas para los dominios de Alacria, estoy seguro de que podrás hacer que cualquier futuro líder vea el sentido de tus demandas, al igual que yo. De hecho, yo ofrecería más. Ahora, mi atención se volvió hacia Virion. Aunque fueron los Asura y no Alacria quienes causaron tan horrible daño a Elenoir, un ataque cobarde que se cobró también muchas vidas alacrianas, ofreceríamos, no obstante, una justicia similar para los elfos. En la actualidad, las fronteras con el claro de las bestias solo están defendidas por las aldeas que mi pueblo ha establecido allí. Si los elfos intentaran reconstruir su tierra natal, se convertirían en presa de los monstruos que se han vuelto cada vez más audaces en los últimos meses. Espero dejar allí a algunos de los míos en las aldeas que ya hemos establecido para que cuiden la frontera con el claro de las bestias. Tal vez, con el tiempo, se conviertan en socios comerciales de los elfos ya que hemos establecido cotos de caza y cultivos en un páramo que, de otro modo, carecería de vida.
Virion, con las manos sobre la mesa, se echó ligeramente hacia atrás en la silla. Esto y el leve agrandamiento de sus ojos fueron todo lo que delató su sorpresa. Lo ideal habría sido pedirle su aprobación de antemano como había hecho con Gideon, pero confiaba en que su sentido de la justicia y la equidad se impusiera. Tu oferta de ayuda es muy bienvenida, dijo largamente. Carnelian fruncía el ceño. Sin embargo, el acuerdo era que todos los alacrianos fueran enviados de vuelta a su tierra natal. Esto permitiría que algunos se quedaran en nuestras costas donde ya han demostrado ser un peligro una vez. El Enuar y el claro de las bestias están lejos de dar, dijo Virion con facilidad. El riesgo recae firmemente sobre los elfos y estoy dispuesto a aceptarlo a cambio de la oferta de Lady Seris de apoyo y protección para mi pueblo cuando comencemos a intentar revivir el bosque de Elsair. Durgar murmuró algo sobre la blandura de los elfos atrayendo una mirada fría de la ayudante de Virion, una mujer elfa de mediana edad llamada Saria Triscan. Aún hay más que podríamos ofrecer, continué. La tecnología de Alacria es avanzada. Compartiremos nuestros conocimientos. Agrona era solo una sura. Todavía hay una nación entera de ellos ahí fuera, cualquiera de los cuales podría ser igual de peligroso para nosotros. Alacria compartirá nuestros conocimientos porque es eso, y no la sangre britra, lo que nos hace fuertes. Dicaten y Alacria pueden asegurar la paz continuada entre nuestros dos continentes igualando a nuestras naciones en poder, pero a medida que nuestro mundo se hace más fuerte en total, también ayudamos a salvaguardarnos contra la futura participación asura. Saqué una hoja de pergamino encuadernada en cuero. Un asistente enano lo cogió y se lo llevó alrededor de la mesa a Lady Cathin tal y como le indiqué. Ella lo cogió con cuidado, lo miró con curiosidad y luego me devolvió una mirada interrogante. Empiezo con un regalo para Lancebar y Aurae que creo que se beneficiará enormemente de estos conocimientos que le fueron arrebatados a Taelin Kaelum antes de que huyéramos de Alacria, a costa de muchas vidas alacrianas. La expresión de Cathin se endureció y asintió con un gesto seco mientras dejaba los pergaminos encuadernados sobre la mesa y apoyaba las manos protectoramente sobre ella. Ahora, a menos que haya algún otro asunto, hay mucho que hacer para organizar a mi gente para el viaje. Maestro Gideon, por favor, tráigame las especificaciones de estos portales para que podamos establecer un calendario. Dejo que mi mirada recorra la sala manteniéndome respetuoso pero formal. Comandante Virion, debo hablar con mi gente para ver quién está dispuesto a regresar a las aldeas fronterizas y luego le proporcionaré los números. Dándome la vuelta caminé con confianza hacia los enanos cerrados. Los sorprendidos guardias se enderezaron mirando de mí a alguien detrás de mí y luego se apresuraron a abrir las puertas. Mientras marchaba rápidamente por el palacio, sentí que la firma de maná de Virion me seguía, notando el silencio de sus pasos mientras se apresuraba a caminar a mi lado. Eso estuvo bien hecho, dijo en voz baja. Parece que conseguiste exactamente lo que esperabas, a menos que haya leído mal las cosas. Hice lo que hacen todos los líderes, busqué aliados que apoyaran mis posiciones, respondí en el mismo tono bajo. Espero que no me malinterpretes. No era mi intención manipular, sino asegurarme una posición fuerte para negociar. Levantó las manos y me dedicó una áspera sonrisa. Llevo mucho tiempo viendo cómo se juega, pero viéndote en acción me queda aún más claro que deberíamos estar en el mismo bando de cara a lo que viene. Eso es más cierto de lo que te imaginas, pensé, pero en voz alta, solo me despedí de él por ahora. El palacio quedó pronto a mis espaldas, mientras marchaba con rápida seguridad hacia el más cercano de los pabellones de la prisión, que no quedaba lejos al final de la curva carretera. Los guardias exteriores apenas movieron sus barbas al verme acercar, pero el alcaide se apresuró a recuperar las llaves y permitirme entrar en las celdas. En las horas y días posteriores a la batalla, mi gente había sido mezclada sin miramientos en las celdas, muchos incluso recluidos en los búnkeres construidos en la base de la ciudad para proteger a los civiles. Se habían producido varias peleas entre los leales a Arrona y los que me habían seguido fuera de Alacria. Solo con la ayuda de Lance Byron convencí a nuestros carceleros para que separaran a los leales y los metieran en una de las prisiones recién excavadas. Ahora, la celda superior contenía sobre todo a los que representaban una menor amenaza para los dicatianos y a los más necesitados de protección frente a posibles represalias. Me detuve a saludar y comprobar a los miembros de la sangre Ramseyer que había sufrido grandes pérdidas durante la batalla y luego a los Arkwright. Humberters y Frost Belleroses y Señaerts. Saludé a los jóvenes Edmilview y Myla Fairweather interrumpiendo su lectura mientras hojeaban juntos un libro. Algo que les había dado uno de los guardias enanos. Aquella expresión de incomodidad y sorpresa al dirigirse a mí una guadaña aunque ya no ostentara ese título apenas era un destello en sus rostros ahora. Sentí que unos ojos me seguían y me volví para ver a Corbett y Lenora de Noir observándome atentamente. Kaera se apartó de alguna conversación con ellos y se inclinó respetuosamente. Lady Seris, ¿qué noticias hay? Le hice un gesto para que me siguiera y luego continué adentrándome en la prisión en busca de Lyra y Thilrid. Kaera no hizo más preguntas pero me siguió pacientemente. Las encontré en una de las pocas celdas que tenían paredes sólidas para dar intimidad a las conversaciones. Normalmente estaría cerrada y protegida, pero, al igual que el resto de las celdas, estaba abierta a la cámara central, lo que daba a los prisioneros cierto grado de libertad para relacionarse y moverse por el complejo. Aunque los lords de Vildorial hubieran querido esposar a todos los magos alacrianos con supresores de maná, no habrían tenido suficiente ni para el 10% de los prisioneros, pero yo los había convencido específicamente de que permitieran a Lyra y Thilrid entre los más fuertes de los encarcelados tras la batalla sin tales precauciones. Lyra estaba sentada en su litera con las piernas cruzadas y la espalda apoyada en la pared. Su pelo rojo fuego le rodeaba la cabeza como un halo brillante contra la piedra manchada y blanquecina. Thilrid estaba de pie contra la pared opuesta con los pulgares enganchados en el cinturón. Su aspecto, normalmente bien cuidado, estaba ligeramente desaliñado con el pelo despeinado alrededor de los cuernos. El encarcelamiento no le había sentado bien y sabía que estaba ansioso por volver a la lucha, fuera como fuese. Ambos parecían graves como si hubieran estado discutiendo algo muy serio. Aunque me miraron a la vez, ninguno habló para preguntar qué había pasado. En lugar de eso, esperaron. Les dediqué una suave sonrisa y sus semblantes se relajaron. Ha ido bien, entonces, dijo finalmente Thilrid separándose de la pared con los codos. Más o menos como esperaba, sí, confirmé. Cerré la puerta tras Kaera y activé los silenciadores con un pulso de maná. Su ansia de una solución sencilla se impuso a los deseos más bajos y con el maestro Gideon allí para dar solución a sus preocupaciones fue bastante sencillo. Lyra dejó escapar un suspiro lento entre los labios fruncidos. Perdona que te lo diga, pero no estaba segura. Si las cosas fueran al revés, quien en Alacria habría mostrado la misma gracia. Algo que deberías recordar en los próximos días, respondí, con un tono cada vez más sombrío. Mientras empezamos a reconstruir nuestra nación, hay mucho que podemos aprender de cómo se tratan entre sí los dicatianos. No puedo dejar de pensar en lo que debe estar ocurriendo en Alacria, dijo Kaera, medio para sí misma. Le levanté la barbilla con un dedo y la miré a los ojos. Ahora mismo hay un vacío de poder. Los sangre alta leales a Arrona ya estarán luchando por llenarlo. Pero aún quedan muchos que también trabajarán para mejorar nuestra nación. Eliminar a Arrona fue solo el primer paso. Y Thilrid vaciló. ¿Qué hay de nuestros planes? Tendremos que juzgar el estado de nuestro continente natal. Miré de Lyra a Thilrid y a Kaera quedándome más tiempo con ella. Es cierto que el conflicto aún no ha terminado. La lucha que se avecina será por el alma misma de Alacria. Arthur Lewin.
Fue Lord de Cleya quien nos recibió en la entrada del castillo de Indrath Nokeses. Aunque no me sorprendió su presencia, sí me sorprendió mucho que estuviera allí, independientemente del señor Asura que tuviera delante. Esperaba que Keses rechazara de inmediato la idea de Verun de reconocerme como una nueva rama de la raza Asura. En lugar de eso, había accedido a escuchar a los otros grandes lores y luego el Ymir se habían marchado. Ahora, apenas un día después de haber amenazado con asesinarme, presidiría una reunión en la que sus pares debatían la posibilidad de que me convirtiera en uno de ellos. Lord Arthur, Lady Sylvie, me alegro de volver a veros, dijo Verun, sonriendo como si lo dijera en serio y haciéndonos señas con la mano para que avanzáramos con entusiasmo, arrugándose la piel alrededor de sus ojos blancos como la leche. Miré fijamente esos ojos preguntándome qué clase de maquinaciones se escondían tras la nublada apariencia. Hey, yo también estoy aquí, dijo Regis. Mi compañero tenía la forma de un gran lobo de las sombras con el lomo por encima de mi cadera. Llamas púrpuras brillaban alrededor de su cuello y a lo largo de su cola, y sus ojos brillantes parpadeaban de cara en cara, marcando a cada guardia y al propio Verun, vigilante a pesar de su ligereza. Por supuesto que sí, ustedes tres forman un tipo especial de Trinidad, no. El viejo Leviatán suspiró, sus pensamientos parecían estar en otra parte. Tras un largo momento, nos hizo un gesto para que le siguiéramos, giró sobre sus talones y avanzó rápidamente por el vestíbulo. No tuve tiempo de mirar a mi alrededor ni de pensar dónde estaba. Mi mente estaba ocupada con las muchas formas en que esta reunión podría salir mal. Dado que los efectos del gambito del rey, aunque solo fuera parcialmente, me permitían seguir varios de estos hilos a la vez, también aumentaba mi capacidad para ahondar en el trasfondo de la preocupación. Verun saludó a varios de los dragones con los que nos cruzamos mientras nos adentraba en el castillo. Aunque se mostraron respetuosos con él, la mayoría de los ojos se detuvieron en Sylvie. Sirvientes y guardias se inclinaron profundamente, y algunos asuras que podrían haber sido Indrats o cortesanos de otros clanes parecían apenas contenerse de correr a su encuentro. A veces olvido que eres un extraño para los tuyos, pensé mientras una asura de radiante pelo rubio y ojos lilas tropezaba con sus propios pies al intentar inclinarse pero olvidarse de dejar de caminar primero. Sylvie sonrió con empatía al joven mientras pasábamos. No puedo evitar preguntarme si esa alteridad fue a propósito. Mi abuelo no sabía quién era yo en realidad ni en qué me convertiría. Manteniéndome a distancia, una curiosidad más que un miembro de la familia creó una barrera para asegurarse de que no tuviera un impacto negativo en el clan Indrazo en Efeotus. Acompañándome en silencio, Regis miró a Sylvie. El tipo tiene miedo de lo que representas. El cambio, un camino alternativo, una existencia fuera de su pequeña burbuja. Su lengua salió por un lado de la boca mientras sonreía. Tiene razón. La princesa pródiga ha vuelto. Regis resopló. Dos princesas de hecho. Mientras Verun nos guiaba, no paraba de hablar de cosas triviales de los demás habitantes del castillo, de los retratos que nos cruzábamos y de la historia del clan Indrath y Keses. Yo escuchaba con una rama de mis pensamientos, pero mi atención principal seguía centrada en prepararme para la siguiente reunión. Sabes, Regis, tú también podrías ser princesa, si quisieras, pensó Sylvie a nuestro compañero. Si Arturo se convierte en Lord Lidwin y tú naces directamente de él, entonces te conviertes en princesa. Discúlpame, pero soy una magnífica arma de destrucción incalculable. Con un bufido, Regis se adelantó, moviéndose para caminar junto a Verun. Esa no es razón para que no puedas llevar una tiara. Me miró, sobre todo si eliges una que combine con la de Arthur. Me fijé en Sylvie y las dos sonreímos. Parte de la tensión se relajó. Verun nos condujo a un balcón que daba al acantilado. Aunque el cielo azul se extendía en todas direcciones, una alfombra de nubes blanco-grisáceas ocultaba el suelo lejano. Creo que tomaremos un atajo. Se levantó del suelo y flotó como una brizna de nube, moviéndose lentamente hacia arriba. Regis se volvió incorpóreo y se introdujo en mi núcleo antes de que Sylvie y yo le siguiéramos. A pesar de sus pretensiones de tomar un atajo, el vuelo de Verun fue tranquilo como la bruma en un viento suave. Señaló ventanas y torreones, estatuas y grabados, e incluso se detuvo a admirar el nido de un pequeño pájaro de brillantes plumas negras y rojas. Alas de montaña, explicó Verun con una mirada de pura fascinación infantil, mientras sus ojos lechosos miraban fijamente al pájaro. También llamada golondrina de las piedras o golondrina del acantilado. Solo viven aquí, aunque no suelen anidar tan alto, prefiriendo los acantilados del monte Geolus, más abajo. Giró la cabeza hacia Sylvie. Eran las favoritas de tu madre. Sylvie levantó una mano hacia el pájaro en su nido, dudó y la retiró. El pájaro la observó cauteloso con sus ojos negros como escarabajos. Es precioso. Verun se alejó y nos condujo a un balcón alto de una de las muchas torres. Aterrizó ligero como una pluma y volvió la cara hacia el sol mientras esperaba a que nosotros aterrizáramos también. Un hermoso día para la política. Con una ceja levantada, me miró. ¿Estás listo, Arthur? Consideré todo lo que sabía y el vasto océano de lo que no sabía y le dediqué al viejo Leviatán una sonrisa de labios apretados. Supongo que pronto lo sabremos. Las puertas del balcón, de vidrio o cristal enmarcadas en enredaderas de plata, se abrieron cuando Verun se acercó. El maná y el éter eran tan densos en el aire que casi ocultaban las poderosas firmas de los presentes en la cámara. Mis ojos tardaron un momento en adaptarse a la luz cuando entré en la torre detrás de Verun. En ese momento de penumbra en el que parecía que me movía entre mundos, se me erizó el vello de la nuca y se me puso la piel de gallina al sentir los ojos hambrientos de los depredadores que me seguían. La cámara de aire se aclaró. En su interior, elegantes arcos blancos envolvían la cámara circular, cada uno de ellos cuidadosamente tallado y moldeado para que parecieran las ramas de delgados árboles. Se abrían a ventanas arqueadas y balcones idénticos a aquel por el que acababa de entrar. La luz de las numerosas ventanas y puertas de cristal se reflejaba por toda la estancia, casi tan luminosa dentro de la cámara como fuera de ella. Una gran mesa de madera con forma de luna casi llena dominaba el espacio. Su oscuridad contrastaba con la luminosidad de las paredes y el techo. 7 sillas ornamentadas de respaldo alto se sentaban equidistantes a lo largo del lado redondeado de la mesa, mientras que un trono de plata y oro con brillantes piedras preciosas flotaba a varios centímetros del suelo en el lado plano. No fuimos los primeros en llegar. Una asura de piel oscura y pelo naranja ahumado recogido en un moño se levantó de la silla más cercana. Llevaba una especie de túnica vaporosa que recordaba a los kimonos de la tierra, expertamente bordada con hilos brillantes que parecían auténticas llamas sobre el sedoso tejido negro. Sus ojos grises parecieron absorberme en un suspiro y luego se volvió y le hizo una reverencia superficial a Lord de Cleya, el gesto de un igual. Lord Novis del clan Avignis, dije, dirigiéndome al Fénix, miembro de los 8 grandes, con una reverencia solo ligeramente más profunda que la que compartían Verun y este Fénix. Aún no me habían nombrado Asura ni Lord de todo un clan o raza. Era importante no parecer demasiado presuntuoso, pero tampoco podía permitirme que me vieran débil o inseguro. Arthur Lidwin, un placer. Hola. Una voz aguda y ligera cortó las palabras de Lord Avignis. La que hablaba era una mujer pequeña de piel azul claro que parecía moverse, casi como si no fuera del todo corpórea. Se había levantado de su silla y flotaba sobre la enorme mesa negra, balanceándose como una manzana en un arroyo poco profundo. Su rostro juvenil estaba dividido por una amplia sonrisa que dejaba ver unos dientes blancos y brillantes en punta. Sus ojos azul grisáceo brillaban de entusiasmo mientras hacía una especie de reverencia en el aire. Su vestido, que no parecía más que una especie de bruma en la que se había envuelto, ondeó con el movimiento. Una pequeña mano le rozó el pelo blanco que también flotaba alrededor de su cabeza como una nube. Soy Lady Aeryn, pero como pronto seré miembro de los 8 grandes o 9, pero eso no funciona igual, puedes llamarme Nefele.
Antes de que pudiera responder, la sílfide dio una voltereta en el aire, voló hasta la tercera ocupante de la habitación y rodeó con su brazo el hombro de la altísima mujer. Y ella es Mars. La mujer permanecía rígida con los rasgos prácticamente tallados en madera. Al mirar más de cerca, me pareció ver en su piel unas tenues líneas que, de hecho, me recordaban a la corteza de un árbol. Por favor, Lady Aeryn, muestre un poco de respeto, dijo, haciéndose a un lado para liberarse de la sonriente sílfide. Saludos, Arthur Lywin. Soy Lady Mapelia, representante de mi clan y de todos los Hamadryas de los otros grandes clanes de Efeotus. Eres bienvenido. Hubo un leve titubeo que sugirió con bastante fuerza que no era, de hecho, bienvenida, y miré más de cerca a la alta dama de los Hamadryas. A pesar de la severidad de su expresión y de su actitud, sus ojos amarillos como la mantequilla no mostraban ningún atisbo de hostilidad. Por fuera habría resultado intimidante, pero el sencillo vestido azul río que se ceñía a su esbelta figura y la abundante cabellera verde que caía en espesos bucles sobre sus hombros desnudos contribuían a atenuar esa impresión. Repetí mi cuidadosa reverencia. Gracias, Lady Mapelia. Mars, dijo Lady Aeryn en un susurro escénico antes de volver a su asiento. Me llamo Morwena, Lady Aeryn, dijo exasperada la Hamadryad. En ese momento, otro Asura apareció desde una escalera más allá de unas puertas abiertas talladas en madera clara y atadas como gran parte de la habitación, con lianas plateadas. Al principio pensé que debía de ser un sirviente o un asistente, sobre todo por el hecho de que había subido las escaleras en lugar de volar o simplemente aparecer en la sala de reuniones. Luego, lo reconocí por completo. Aunque vestía sencillamente con una camisa beige que se extendía sobre su ancho pecho y abultados músculos, el cinturón que sujetaba sus calzones de cuero tenía incrustaciones de oro y estaba tachonado de extrañas piedras preciosas multicolores. Llevaba barba larga y poblada, pero bien cuidada, y pendientes de diamantes en las orejas. Había algo muy sólido en aquel hombre, y su firma de maná me recordó inmediatamente a Gruen. Ah, Radix, tan oportuno como siempre, dijo Berun poniéndome la mano en la espalda y guiándome suavemente alrededor de la mesa. Detrás de mí, oí a Lord Davinis presentarse a Sylvie. Así que este es el cachorro, el hombre Radix del clan Grandus, ahora lo sabía, se adelantó y estrechó bruscamente la mano de Berun. Al principio me había parecido unos centímetros más bajo que yo, pero a medida que se acercaba, parecía crecer. Cuando me tendió la mano, era exactamente de mi estatura. Le estreché la mano, que era áspera como una piedra. Sus dedos me estrecharon la mano con fuerza suficiente para destrozar un hueso si mi cuerpo no hubiera sido fortalecido por el éter. Mientras que los otros señores se habían centrado en mí, Radix miró a Regis a través de mí. Sus ojos negros como el pedernal se entrecerraron. ¿Es esa la firma de Gruen del clan Kain, cuarto de su nombre?, retumbó. En lugar de esperar confirmación, me pasó por encima y se arrodilló frente a Regis, que lo observaba con recelo. Los ojos de mi compañero se abrieron de par en par cuando Radix lo tomó por la mandíbula, obligándolo a abrir la boca. El titán inspeccionó la boca de Regis como un calderero inspeccionaría un caballo. Solo dijo eso, luego se puso de pie, rascó a Regis detrás de la oreja y finalmente le arrojó lo que parecía un trozo de carne seca que había aparecido como de la nada. Me siento extrañamente violado y a la vez halagado, dijo Regis mientras masticaba la carne. Y Dios mío, qué buena está esta cecina. ¿Qué es esto? Radix se desplomó en su asiento y pateó un pie calzado sobre la mesa. Es un manjar especial reservado normalmente para nuestras bestias guardianas. Cuando eres un señor Asura ni miembro de los 9 finos o lo que sea, tienes que conseguir esa receta, pensó Regis desesperadamente. No me importa si tenemos que ir a la guerra por ella. Una de las puertas del balcón se abrió por sí sola y una sombra se condensó en su interior. De la sombra salió un hombre delgado vestido de negro. Sus ojos rojo oscuro recorrieron rápidamente la habitación antes de fijarse en mí. Jugueteó con uno de sus cuernos que brotó de su frente y se curvó hacia atrás antes de volver a curvarse hacia adelante, apuntándome como dos lanzas. Me sorprendió la repentina aparición del basilisco. Lógicamente, sabía que el clan Khotan representaba a los basiliscos en los 8 grandes, pero no había pensado que estaría presente. Tomé una decisión rápida y me acerqué a él. El basilisco me observó con recelo. No por miedo, pensé, sino por incertidumbre acerca de mí o de mis intenciones. Me detuve ante él y le tendí la mano como había hecho Radix. Los ojos rojos y profundos de Lord Khotan pasaron de mí hacia donde sabía que estaba Lord Davinis. ¿Serán aliados?, me pregunté. Tenía cierto sentido, tanto los basiliscos como los fénix habían perdido a sus grandes clanes en el Britra y el Asclepio. La parte de mi mente que estaba activa con la magia del gambito del rey empezó a diseccionar esta información. Tras un rato de vacilación, el basilisco me cogió de la mano. A pesar de su aspecto algo frágil, tenía un fuerte apretón. Arthur Lywin, el humano que abatió a Rona Britra. De repente me soltó la mano y se arrodilló. El aire de la sala pareció ponerse muy tenso y pude sentir el peso de la atención de los demás amenazando con hacerme caer de rodillas. Yo, Ray Khotan, representante del clan Khotan y de todos los basiliscos de Efeotus, tengo una gran deuda contigo. Levantó la mirada para encontrarse con la mía y algo abrasador, iracundo y oscuro nadó justo bajo la superficie de sus ojos cubiertos de sangre. El clan Britra casi destruyó nuestra raza en su egoísta búsqueda. Tú nos has hecho justicia. Eso no se olvidará pronto. Incluso con el gambito del rey parcialmente activo, no se me ocurrió nada que decir y me limité a sentir firmemente como respuesta. Por suerte, Sylvie apareció a mi lado. Le tendió la mano a Lord Khotan, que la tomó con la misma cautela con la que me había observado antes. Lord Khotan, apreciamos tus palabras y la intención que hay detrás de ellas, pero ten por seguro que la lucha contra mi padre fue una lucha que perseguimos por el bien de todos los seres vivos de nuestros dos mundos. No nos debes nada. Bien dicho, le dije agradecido. Ray se puso en pie y enderezó sus batelerobes. Sin hablar más, rodeó la mesa y tomó asiento junto a donde ahora estaba sentado Lord Davinis. Parece que solo faltan el señor de los panteones y el propio Queses. Arthur, tú y Lady Sylvie se sentarán conmigo aquí, dijo Berun, señalando el lugar donde se había dejado un hueco entre su asiento y el de Radix, justo enfrente del trono de Queses. Es costumbre que permanezcas de pie hasta que se te despida o, en este caso, se te ofrezca un asiento en la mesa. Nefele rió y una brisa fresca que olía a Sweetrub y gardenia sopló a través de la cámara. Oh, esto es tan interesante. Me coloqué en el lugar esperado, Regis a un lado y Sylvie al otro. Los 6 lores y damas reunidos me miraron expectantes durante un momento y luego se volvieron hacia el trono. De repente Queses estaba sentada en él. No hubo ningún destello de luz, ninguna sensación de movimiento, solo una ondulación en el éter. Su mirada se posó en el único asiento vacío de la mesa. Cerró los ojos brevemente y luego los abrió para mirar a Lady Mapelia. Parece que Lord Tieste se está tomando su tiempo a propósito, pero no tardará en llegar. Hasta entonces esperaremos, en silencio. A su izquierda, Lady Mapelia se sentó rígidamente. A su lado, Nefele se movía inquieta. El comportamiento del resto de los señores era intermedio. La mirada de Queses no se posó en mí, sino en su nieta. Berun me llamó la atención mientras miraba a mi alrededor y me guiñó un ojo sutilmente. Pasó un minuto entero en este silencio incómodo y forzado. Por fin se rompió cuando una figura alta y atlética aterrizó en el mismo balcón por el que habíamos entrado. Las puertas se abrieron y entró con paso decidido. Este hombre, que yo sabía que era Demir Tiestes, señor de su clan y de toda la raza del panteón, se movía como un depredador. Sus 4 ojos frontales dirigidos hacia adelante me miraron solo un instante antes de centrarse en el asiento vacío entre Lord Grandus y Lord Khotan.
Sin embargo, los brillantes ojos púrpura que tenía a los lados de la cabeza se movían constantemente, de un lord a otro, a mí y a mis compañeros, y regularmente de vuelta a Queses. Queses observó a Lord Tiestes acomodarse durante unos largos segundos antes de volver su atención a la sala en general. Como todos sabemos por qué se nos ha convocado y la mayoría, al parecer, ya ha discutido la situación en ámbitos más privados, espero que esta reunión sea breve. La Hamadryad Lady Mapelia se puso en pie. Se ha sugerido que este humano, Arthur Lidwin, puede de hecho haber evolucionado más allá de ser un simple inferior en lo que podría considerarse una nueva rama del árbol genealógico Asura. Hizo una pausa y miró a su alrededor para asegurarse de que todos habían oído. Nuestra única tarea hoy es decidir si esto es cierto. Primero, abrimos esta sesión de los 8 grandes a cualquier lord o dama que desee expresar su opinión. Luego se sentó. Miré con el rabillo del ojo a Verun, pero permaneció quieto y en silencio. Sorprendentemente, fue Lord Tiestes quien se puso en pie. Me miró fijamente mientras decía, no son más que ilusiones lo que todos ustedes hacen. Este menor ha matado a 2 de los Tiestes y ha acabado con el clan Brita. Ninguno de nosotros quiere creer que un inferior pueda hacer algo así y sin embargo lo ha hecho. Sin embargo, en lugar de reconocer la realidad, intentas convertirlo en algo que no es. Porque no es una Asura y ni siquiera matar al general Aldir del clan Tiestes puede convertirlo en uno. Queses no miraba al panteón, más bien me inspeccionaba de cerca. Nefele, flotando sobre su asiento, dejó escapar un resoplido que la hizo revolotear. Solo un panteón pensaría que te ganas ser una Asura matando gente. Ademir, míralo, no es un físico menor. Quiero decir, hasta tiene ojos dorados. Se volvió pensativa y miró a Lady Mapelia a su derecha. Los menores suelen tener ojos dorados. Morbuena le devolvió la mirada y se encogió de hombros. Ademir se sentó con los brazos cruzados. Todos hemos oído ya la historia del sacrificio de Lady Sylvie y el renacimiento físico de los cuerpos de ambos. Tal vez ella le dio algún aspecto a Asuran, pero ¿cómo se compara eso con los siglos de evolución y potenciación por los que ha pasado cada una de nuestras razas? Lord Grandus se inclinó hacia adelante con los codos sobre la mesa y las manos cruzadas sobre su espesa barba. Si nos fijamos en las acciones de este chico, entonces nos vemos obligados a considerar cómo se realizaron estas acciones. Las acciones en sí no son la razón por la que estamos aquí, solo el catalizador de la discusión. Su profunda voz retumbó en el aire de tal forma que la sentí en el pecho. Mi clan lleva mucho tiempo dedicándose a estudiar el avance de la vida e incluso a moldear ese avance. No hay ninguna razón por la que un humano no pueda convertirse en algo más mediante la aplicación de un manalo bastante poderoso o de las artes del éter. Y en ese caso, aunque no evolucionaran junto con el resto de los Asura, también se podría argumentar a favor de integrarlos en nuestra cultura por diversas razones. Deberíamos resistir la tentación de tomar una decisión precipitada y dedicar tiempo a estudiar más a Arthur. Si bien el estudio está justificado, Rey del clan Basilisco, Khotan, había levantado un dedo en el aire al empezar a hablar. Dudó en mitad de la frase y lanzó una mirada furtiva a Queses, que asintió levemente. Aunque el estudio está justificado, comenzó de nuevo, no debemos pasar por alto la situación actual. Se levantó, apoyó las palmas de las manos en la superficie de la mesa y se inclinó hacia adelante. Arona Brita ha sido un peligro para nosotros durante muchos cientos de años y su ocupación de nuestra madre patria, la misma tierra que vio nacer a Efeotus, ha sido un insulto y una amenaza. Llevamos demasiado tiempo aislados del crecimiento del mundo inferior por culpa de Arona y eso nos ha cegado ante su progreso. Arthur Lidwin está aquí como prueba de su evolución y su servicio en la derrota del clan Brita debe ser recompensado apropiadamente. El nombre de Asura no es simplemente un título que se intercambia por buena voluntad política. Espetó Ademir. La reunión se disolvió en discusiones y disputas. Solo terminó cuando Queses envió un pulso de fuerza del rey que atrajo toda la atención de nuevo hacia sí. Hemos oído reacciones emocionales de base, pero ninguno de ustedes ha presentado pruebas, solo han sugerido que las encontremos. La atención de Queses se desvió hacia Verun. Me dijeron que esta conversación ya había comenzado, animándome a llevarla a un entorno más formal. Pero me encuentro poco convencido por lo que he escuchado hoy aquí. Solo Lord Tiestes parece tener sentido. Noté que la mandíbula de Ademir se tensaba y sus labios se ponían blancos cuando Queses lo mencionó. Había una mirada dura en sus ojos que casi podría haber sido hostilidad. Pensé en lo que había averiguado sobre la huida de Aldir de Efeotus y me di cuenta de que Ademir aún albergaba cierta rabia por el trato que Queses había dado a su compañero de clan. Lord Davigny se aclaró la garganta. Perdóneme, Lord Indrath, pero no creo que esté siendo justo con Ray. Sus palabras me traen muchas preguntas a la mente. Preguntas que creo respondería mejor el propio Arturo. El Fénix se volvió para mirarme, sus ojos grises ardiendo con chispas de color naranja llama. Todos somos conscientes de ciertos hechos, Arthur. Estuviste a punto de morir mientras canalizabas la voluntad de una poderosa dragona, Sylvia Indrath, pero te salvó tu vínculo con su hija, Lady Sylvie. El resultado fue que tu cuerpo se convirtió en algo más cercano a un Asura que a un humano. Tienes un núcleo, pero está hecho de éter y lo manipula en lugar de maná, lo que potencia tu cuerpo directamente con éter, a diferencia incluso de los dragones. Y canalizas ciertas artes del éter, como la habilidad que usaste para interrogar al criminal Britra o Ludari. Sin embargo, sigue sin estar claro cómo incapacitaste exactamente a Arona Britra. Las chispas de sus ojos se encendieron, aunque el resto de su expresión permaneció pasiva. ¿Qué poder utilizaste? La Hamadryad Morbuena del clan Mapelia canturreó irritada. ¿Cómo nos ayuda esta pregunta en nuestra consideración del estado Asuran de Arturo? Fue Radix quien respondió, inclinándose ahora hacia adelante sobre la mesa, de modo que su pecho prácticamente descansaba sobre ella. Por supuesto, Nobis, era necesario que adoptáramos nuevas formas para contener nuestro creciente poder, incluso antes de que nuestros antepasados forjaran a Efeotus a partir del suelo del mundo inferior. Al hacerlo, marcamos nuestras artes del maná con nuestras propias fuerzas específicas. Aunque el uso del éter por parte de Arturo es interesante, también es bastante obvio. Se le concedió la voluntad de un dragón, además de estar unido a Lady Sylvie aquí. Eso solo no prueba nada. Pero este poder que capturó a Arona, su mirada acerada se clavó en mí como si intentara desenterrarme la verdad con un pico. ¿Cuál era ese poder? ¿Es alguna habilidad menor o producto de tu exposición a los dragones? Todos los ojos estaban puestos en mí, así que nadie más, aparte de mis propios compañeros, vio la mirada que me lanzó Queses. La advertencia era obvia. Regis, que se había sentado y se rascaba la oreja con una pata trasera, me hizo un gesto mental con los ojos. Que se joda, yo digo que se lo digas. Eres Arthur Lidwin, maestro del destino. Suena una risa malvada. Sylvie se movió a mi lado. No es por usar su lenguaje, pero Regis puede tener razón. Si Queses ha ocultado la revelación del destino al resto de los Asura, revelarla puede inclinar las cosas a nuestro favor. Recordé mi conversación con Queses sobre los campos de lava. Tal vez, pero tampoco vemos aún todo el panorama. Toda mi magia es de naturaleza etérea, dije en respuesta a las preguntas que habían planteado los señores Grandus y Avignis. A medida que voy adquiriendo conocimiento, soy capaz de aprovechar la magia contenida en el propio éter consciente, formando lo que he dado en llamar godrunas, fragmentos de magia poderosa que se marcan directamente en mi carne. Qué fascinante, dijo Nefele flotando sobre la mesa hacia mí. Podemos verlas. Antes de que pudiera responder, Verun tosió contra el dorso de su mano y se levantó lentamente. Nefele se mordió la mejilla y volvió a su asiento. La espalda de Verun se enderezó segmento a segmento, dando la impresión de que era aún más viejo de lo que parecía.
Su sonrisa mientras miraba a ciegas por la cámara era trémula. En términos humanos parecía haber envejecido 50 años entre nuestra llegada y ahora, pero no sabría decir si se trataba de un espectáculo o, de algún modo, el resultado de la propia conversación. Es profundamente correcto que todos los reunidos actualmente en esta mesa estén apasionados por esta conversación, dijo, hablando despacio y enunciando cada palabra con cuidado. Nunca antes se había planteado algo así. Los Asura somos lentos para crecer, lentos para cambiar. No está en nuestra naturaleza. Y por eso hemos permanecido como solo 8 razas desde el fracaso de los espectros. Incluso la mezcla de nuestras razas nunca ha dado lugar a una nueva rama de nuestro largo e histórico árbol genealógico. Verun hizo una pausa para recobrar el aliento. Sus lechosos ojos blancos parecían enfocar por encima de las cabezas de todos los sentados a la mesa. Pero no podemos negar lo que el destino nos ha puesto delante. Que esta evolución se produzca ahora cuando la situación con Arrona parecía encaminarse a una guerra total no es mera casualidad. El crecimiento de Arthur, su transformación, eran necesarios para que nuestras dos culturas sobrevivieran. Ahora tenemos una oportunidad que nunca antes habíamos tenido, cambiar y crecer como pueblo, junto con los menores de los que durante tanto tiempo hemos estado separados. Dejemos que el clan Lywin hable en su nombre, que sea su voz. No podemos permitirnos que su mundo se pudra y engendre otra Arrona. Los demás Asuras miraron a Verun pensativos mientras se esforzaba por volver a sentarse. Podía ver cómo sus palabras se habían asentado sobre ellos, cambiando el rumbo de la conversación en apenas unos instantes. No todos se respetan, pero él sí, observó Sylvie. No puedo evitar preguntarme si no estaremos en medio de una lucha de poder entre los clanes Asura. Remonté los hilos de cada encuentro con Verun. ¿Por qué me dio las perlas de luto? Me pregunté una vez más. En voz alta dije, gracias, Lord de Cleya. Agradezco su voto de confianza. Después de hacer una pausa para asegurarme de que tenía la atención de todos, continué. Cuando me hablaron por primera vez de esta oferta, admito que yo mismo no estaba del todo seguro de que fuera lo correcto, ni siquiera de que la quisiera. Ademir frunció el ceño y Morbuena levantó ligeramente la nariz. Tengo un hogar al que volver y gente que depende de mí que probablemente esté sufriendo mientras hablamos. Dikaten y Alacria me necesitan, no Efeotus. Dejé que estas palabras calaran. Que se escuchaba cortésmente con una expresión cuidadosamente inexpresiva. A su lado, Novi susurró algo a Rai. Pero escuchándolos hablar a todos hoy aquí, he llegado a comprender algo. A mi orden mental, Sylvie y Regis se acercaron a mi medio paso hasta casi tocarnos. Esa gente necesita que esté aquí, necesitan que los proteja, y eso significa tener voz entre los Asura. Nefele se había acomodado bien en su asiento y tenía los brazos cruzados sobre la mesa, la barbilla apoyada en los antebrazos. Era difícil saber si estaba embelesada o pensaba en otra cosa. Puede que no haya nacido entre los Asura, pero he estado entrelazada con tu gente desde antes incluso de nacer, dije con firmeza. Me he unido a ustedes, me han entrenado entre ustedes, he luchado a su lado y contra ustedes. Y, como un crisol, la presencia de los Asura en mi vida me ha moldeado en algo distinto, algo nuevo. Miré directamente a Radix, que se había ido acomodando poco a poco en su asiento mientras yo hablaba. Se pasaba los dedos por la barba, sumido en sus pensamientos. No solo he adquirido un gran poder y he evolucionado más allá de las limitaciones de mi humanidad, sino que, al igual que el Asura, me he transformado para contener este poder. Liberando un repentino torrente de éter, activé por completo el corazón del reino y el gambito del rey. Unas vibrantes runas etéreas ardieron a lo largo de mi piel y bajo mis ojos. Mis cabellos se alzaron para flotar alrededor de la corona de luz que flotaba sobre mi cabeza. El éter se condensó en mis canales hasta brillar a través de mi piel en venas resplandecientes. Mi voz resonó mientras hablaba, las palabras unidas por una docena de líneas de pensamiento paralelas. Has preguntado y yo te responderé. El poder que ejerzo es el destino mismo. Arthur Lywin. Has preguntado y yo responderé. El poder que ejerzo es el destino mismo. Las palabras cargadas de la resonancia del éter que las impregnaba flotaban pesadas en el aire. Toda la fuerza de mi intención etérea presionaba con el peso de todo mi poder, mis responsabilidades y mis miedos, y con el gambito del rey ardiendo brillante y ardiente contra mi columna vertebral, mi mente se fracturó en docenas de ramas paralelas para procesar cada fragmento potencial de información de las respuestas de los Asuras. Sus ojos, todos de distintos colores, brillaban con el reflejo de la luz púrpura y dorada del éter que resplandecía a través de mi piel y de la corona que flotaba sobre mi cabello flotante. Cada una de las reacciones de los señores Asura reflejaba una verdadera sorpresa, pero cada una de ellas también estaba marcada por una emoción particular e individual. Justo enfrente de mí, que se revelaba lo mínimo sobre sus pensamientos a través de su expresión exterior. Tenía los labios ligeramente entreabiertos y los ojos un poco dilatados. Tenía los hombros rígidos, bajaba por los brazos hasta la mano izquierda que descansaba sobre la mesa de madera. Esto por sí solo demostraba su sorpresa. Fue la contracción de los pequeños músculos de esa mano y el oscurecimiento de sus ojos púrpura lo que delató su ira. No se trataba de una ira furiosa que pudiera desbordar los límites de su control, sino de una amargura latente que me pareció más problemática. No por su peligrosidad, sino porque no la comprendía del todo. A su izquierda, Morbuena, del clan Mapelia, gran clan de las Hamadríades, me dedicaba solo la mitad de su atención. Tenía los labios fuertemente apretados, resaltando el sutil veteado de madera de su piel. Se había levantado de la mesa y los músculos de sus piernas, caderas y espalda estaban tensos, como si estuviera dispuesta a ponerse en pie si se lo ordenaba. Cada medio segundo, sus ojos se movían hacia Keses. Junto a Morbuena, la líder de las sílfides Nefele del clan Aerin, se había hundido en su silla. Tenía la boca abierta formando un círculo casi perfecto y un viento chasqueante soplaba a su alrededor, agitando su cabello y la tela de sus ropas que parecían nubes. Sus ojos azul grisáceos se habían vuelto blancos como el relámpago y había algo hambriento en ellos que no supe descifrar. Verun, justo a mi derecha, no estaba menos sorprendido que los demás, pero dentro de su sorpresa había algo más. Bajo la influencia del gambito de rey no sentí ninguna respuesta emocional a lo que vi reflejado en la reacción de Verun, pero reconocí lo que debería haber sentido. Porque, a través de la actuación de tío viejo y tembloroso, bajo el débil exterior que presentaba, había un ser mucho mayor y más viejo y, sobre todo, más feroz de lo que permitía ver a nadie. En ese instante, Verun no pudo ocultarse. Parte del color desvaído volvió a las crestas que recorrían su cabeza y sus mejillas se sonrojaron de color púrpura. Las arrugas se alisaron y una sonrisa sombría y victoriosa se dibujó en su rostro. Incluso su fuerza del rey surgió, el leviatán oculto bajo el anciano arrugado se agitaba para liberarse. Y seres de luz descendieron trayendo con ellos magia inimaginable, trayendo con ellos un poder demasiado terrible de contemplar, y se llamaron a sí mismos Deva, y ellos, en su poder, eran terribles e inimaginables. Marcaron el mundo con su poder y luego se fueron para no volver jamás. Las palabras pronunciadas en voz baja provenían de los Rai del clan Khotan, el basilisco que había reemplazado a Arrona entre los grandes clanes. Sentado a la derecha de Keses, estaba pálido como un fantasma y sus manos, entrelazadas ante él sobre la gran mesa de Charbut, temblaban. Silencio, ordenó Keses sin mirar al basilisco. Las palabras de Rai hicieron temblar la sala. A su lado, el señor del Fénix, Novis del clan Avignis, había estado observándome con cautelosa atención, con las cejas fruncidas mientras se movía inquieto en su asiento, pero se puso rígido cuando Rai habló, mirando al basilisco con el rabillo del ojo, nervioso, cuando Keses ordenó silencio. Al otro lado de Rai, Ademir Tieste se cruzó de brazos y resopló. Todos deberíamos avergonzarnos por la pronunciación de fábulas y cuentos de hadas en esta mesa. Pero con el gambito del rey activo podía ver la verdad.
Los pelos de la nuca de Ademir se erizaron y la respiración del señor del panteón era superficial y agitada. Echó un vistazo por una de las ventanas y por la forma en que enfocaban sus ojos parecía estar mirando algo muy lejano. Siguiendo su mirada casi pude distinguir una aldea a lo lejos, mucho más allá del alcance de la vista, rodeada de hierba verde y azul. Simultáneamente a mi análisis de la respuesta de los asuras intentaba diseccionar lo que Ray había dicho. Y seres de luz descendieron trayendo con ellos magia inimaginable. Seres de luz, podría la magia ser mana o tal vez éter. Trayendo con ellos un poder demasiado terrible de contemplar. Esto es desde la perspectiva del asura tengo que asumir. ¿Qué clase de poder podría ser demasiado terrible incluso para los asura? Y se llamaban a sí mismos Deva y ellos, en su poder, eran terribles e inimaginables. Nunca había oído el término Deva antes. La repetición de terribles e inimaginables hace que este mensaje llegue a casa, pero también es un tipo de narración asura que no esperaba encontrar aquí. Marcaron el mundo con su poder y luego se fueron para no volver jamás. No sabía qué pensar de este pasaje final. Busqué la ayuda de Silvio Regis, pero ambos se habían visto obligados a apartar sus mentes de la mía, incapaces de soportar los efectos del gambito del rey. Lord Radix del clan Grandus se puso en pie. Sus ojos, que brillaban como las gemas multicolores que adornaban su cinturón, me estudiaron atentamente. Su propia sorpresa se había disipado rápidamente y, a diferencia de la consternación que los demás habían mostrado ante la declaración de Ray, Radix estaba concentrado, con los ojos desviados de un lado a otro, lo que indicaba que estaba pensando rápidamente en algo. El titán dio un paso más hacia mí, acariciándose la barba. El maná se movía extrañamente a su alrededor como si actuara como una extensión de sus sentidos. Como si pudiera ver y sentir a través del propio maná. Aunque Radix tenía una firma similar a la de Gruen, nunca antes había experimentado este fenómeno con Gruen. Ya basta, Arthur dijo que se con firmeza con la voz tensa por una frustración cuidadosamente disimulada y, me pareció, incluso un temblor de miedo. Le sostuve la mirada durante unos largos segundos antes de soltar las godrunas y recuperar el éter que me proporcionaba el efecto brillante. Me sentí perezosa sin la godruna activa y tuve que estabilizarme para no tambalearme. ¿Estás bien?, preguntó Regis volviendo a mis pensamientos. No es nada, siempre hay una sensación de sobriedad cuando libero el gambito del rey por completo, respondí a través de la niebla cerebral. Mira bien, Arthur, pensó Sylvie, volviendo a centrar mi atención en Radix. El titán apoyó una mano en mi hombro, obligándome a volver bruscamente al momento mientras me temblaban las rodillas por su inesperado peso. El éter inundó mi cuerpo para fortalecer mis piernas. Me dolía el hombro y me di cuenta de que Radix estaba manipulando la densidad de su propio cuerpo para probar de algún modo el mío. ¿Me permite?, preguntó colocándose detrás de mí y cogiéndome el dobladillo de la camisa, lo que obligó a Sylvie a apartarse con las cejas fruncidas por la sorpresa. Fue todo lo que pude decir antes de que el titán me subiera la camisa para verme la piel de la espalda. Sabía que allí vería las falsas formas de hechizo que me había proporcionado la primera proyección de Jin, destinadas a disfrazar mi suerte divina cuando estuviera entre los alacrianos. Lo que no esperaba era el cosquilleo que sentí dentro de las propias godrunas. A través de mi conexión con Regis sentí que los ojos de Radix rastreaban la conexión entre nosotros antes de posarse en mi compañero. Los pelos de Regis se alzaron a la defensiva y pude sentir los penetrantes sentidos de Radix delineando la forma de la runa destrucción contenida dentro de la forma física de Regis. Ya veo, dijo el titán con voz de terremoto y luego volvió a su asiento. Sentí que fruncía el ceño, pero antes de que pudiera preguntar, Nefele se me adelantó. Bueno, comparte con el resto de nosotros, Rad. ¿Qué está pasando aquí realmente? La sílfide volvía a flotar sobre su asiento con las manos en las caderas y todo el cuerpo girado en un ángulo de 30 grados. Radix se recostó en su asiento cruzado de brazos, acariciándose la barba con una mano, pensativo. He visto lo suficiente como para cambiar de opinión y pido una votación de los 8 grandes sobre el tema del estatus de Arthur Lewin como nueva raza de Asura. Esta repentina proclamación pareció coger desprevenidos a los demás. Espera un momento, tenemos que... ¿Pero qué has visto? Sería beneficioso para todos nosotros para... Una reunión breve y entonces podremos... Esta no es una decisión para precipitarse. Esto último fue acompañado de un fuerte puñetazo sobre la mesa de Charbut, haciéndola saltar y cortando las demás voces que hablaban por encima de las demás. Los demás se erizaron, incluso la despreocupada Nefele, mientras Ademir miraba a sus compañeros, señores y damas. Su fuerza de rey era como el filo de una espada apretada contra mi garganta. Muchos de los que estamos en esta mesa medimos nuestras vidas en milenios, continuó, más controlado. En los siglos que llevo sentado frente a esta mesa, nunca había experimentado una urgencia tan repentina de resolución inmediata. Su atención se desvió hacia Ray. La decisión de nombrar al clan Khotan entre los 8 grandes para sustituir al clan Brita nos llevó 50 años, e incluso eso fue poco tiempo en comparación con nuestras deliberaciones sobre qué hacer con el propio Agrona. Ahora, ante una pregunta que, dependiendo de nuestra respuesta, bien podría redefinir la naturaleza de nuestro mundo durante los próximos 10.000 años, se supone que debemos votar basándonos en unos escasos minutos en presencia de este muchacho. Comillas. La mirada de Ademir se posó en su puño que seguía apretado contra el tablero de la mesa. Si estás decidido a forzar esta votación, Radix, permíteme ser el primero en negarme. Los panteones no reconocerán a Arthur Lewin ni a su clan como miembros de la raza Asura. La ira me invadió. No se limitaba a votar en mi contra, sino que declaraba claramente que se negaba a aceptar los resultados de cualquier votación. Regis, de pie a mi lado con las llamas de su melena chasqueando a su alrededor, reforzó mis emociones, pero Sylvie intentó templarnos a ambos. No olvides que los panteones son una raza guerrera. Se enfrentan a los desafíos sin rodeos. Y por lo que él sabe, tú eres responsable de las muertes de Tazi y Aldir. Puede que tú no seas la verdadera causa de su ira, añadió Regis a regañadientes, sorprendiéndome. Al darme cuenta de que me estaba dejando llevar por la frustración, canalicé éter hacia el gambito del rey. Solo un poco, lo justo para expandir mis pensamientos a varios hilos simultáneos, lo que tenía la ventaja añadida de amortiguar cualquier reacción emocional que tuviera ante el procedimiento. Esas son palabras peligrosas, Lord Tiestes, dijo Morwena, entrecerrando los ojos. Un leve rubor subió por su cuello, resaltando de nuevo los sutiles dibujos de su piel. Exprese su opinión como desee, pero recuerde que todos hemos jurado defender la voluntad de los 8 grandes, incluso cuando no estemos de acuerdo con sus decisiones. Ray se aclaró la garganta. Manteniendo contacto visual directo conmigo, dijo, mi opinión no ha cambiado. Voto porque Arturo sea nombrado primero de su raza, jefe de su clan y miembro de este consejo. Claro, yo también, dijo Nefele, mirando muy seria hacia el techo, habiendo girado media vuelta para quedar casi cabeza abajo. Veamos qué le depara el destino. Se rió de repente y bajó volando para darle un codazo a Morwena. El destino, ¿ves lo que he hecho? Se rió alegremente para sí misma, aparentemente ajena a la gélida mirada de Morwena como respuesta. Ya he visto suficiente, dijo Radix en respuesta a la votación que él mismo había pedido. Tal vez, en el sentido más tradicional de la palabra, Arturo no sea un Asura. Pero sea cual sea la transformación que ha sufrido, le ha acercado más a nosotros que a los inferiores con los que nació. Dirigiéndose directamente a mí, continuó, espero, Arthur, que trabajes junto al clan Grandus para explorar más a fondo estos cambios en el futuro. Pero por ahora, estoy de acuerdo en que debes estar entre nosotros.
Asentí, sin querer prometer nada todavía. La mayor parte de mi mente seguía pensando en las palabras de Ademir mientras consideraba las posibles ramificaciones y consecuencias y cumplía su amenaza de rechazar la voluntad de los 8 grandes. No me atrevía a creer que su hostilidad no hubiera sido explicada ni por Keses ni por Berun, lo que significaba que uno u otro estaban trabajando directamente contra él. Ademir sacudió la cabeza mientras miraba alrededor de la mesa. Novis, Morbuena, seguramente no serás víctima de las ilusiones de los demás. Debes estar de acuerdo con Lord Indraz y conmigo. Morbuena miró a Keses, cuyo trono flotante lo hacía ligeramente más alto que cualquiera de los demás. Keses asintió. Su rostro era tan cuidadosamente plácido que parecía casi petulante en ausencia de emoción expresada. Estoy de acuerdo con los demás, dijo Novis con sencillez, su comportamiento reservado. Morbuena ladeó ligeramente la cabeza y miró con dureza a Ademir mientras decía, me inclino ante la voluntad y la sabiduría de los 8 grandes. Estoy convencida de que, como mínimo, el clan Lywin debe sentarse a la mesa. Ya veremos qué ocurre más allá de eso. Ademir se burló, casi desesperado, se volvió hacia Berun, pero el viejo leviatán sonrió con tristeza. Lo siento, viejo amigo. Sabes bien cuál es mi postura al respecto. Ademir apretó la mandíbula y su expresión se tornó pétrea. Lentamente, derrotado, miró a Keses como si ya supiera lo que el dragón iba a decir. Keses se puso de pie, revolviendo cuidadosamente su cabello rubio como el trigo. Había un brillo en sus ojos lavanda mientras tiraba de los puños bordados en oro de su fina camisa. Sylvia arrastró los pies, porque parece un montaje. Amigos, líderes de vuestros respectivos clanes y pueblos. Miembros de los 8 grandes, respeto vuestras opiniones y os agradezco que las compartáis. Su mirada se detuvo más tiempo en Ademir y a pesar de llamarlo amigo, no había amistad en la mirada que compartían. Este cuerpo está dividido, pero la opinión de su mayoría es clara. Aunque admito que tengo mis reservas, estoy de acuerdo. Arthur Lywin ha trascendido su naturaleza como humano. A pesar de cierto aspecto dracónico, no es un dragón, lo que le convierte en algo totalmente nuevo. Había una cadencia en su discurso que me recordaba a ver una obra de teatro tal y como había sugerido Sylvie. Arthur Lywin es a partir de ahora llamado Asura, su linaje el de una raza completamente nueva. Su clan, los Lywin, trascenderá la frontera entre humanos y asuras, aunque ellos mismos no compartan sus cualidades. Como líder de su clan, el único clan de su raza, también se le ofrece inmediatamente un lugar entre nosotros aquí, un miembro de los 8 grandes. Necesitará un nuevo nombre, dijo Nefele en un susurro escénico a Morbuena. Ademir se puso de pie y fulminó con la mirada a Keses. El choque de sus fuerzas del rey opuestas parecía que iba a derribar la torre a nuestro alrededor, pero solo duró un momento. Sin decir una palabra más, Ademir giró sobre sus talones, cruzó hacia la puerta del balcón más cercano, la abrió de un tirón y voló rápidamente hasta perderse de vista. Incluso Keses, siempre tan cuidadosamente controlado, no pudo ocultar una sonrisa a medias antes de volver a prestar atención al resto del grupo. Una silla apareció detrás de mí y el resto se movió ligeramente para acomodarla. Los que estaban sentados en ellas apenas parecieron darse cuenta. Hablando de nombres, Arthur, tendrás que nombrarte a ti mismo, dijo Keses, forzando una sonrisa tensa para ocultar mejor su mueca. ¿Has pensado en algo así? Abrí la boca, pero no hablé, al darme cuenta de que no había pensado en cómo se llamaría mi raza. A pesar de la decisión de los asuras, no estaba seguro de si alguna vez pensaría en mí mismo como algo que no fuera humano. Tengo una sugerencia, dijo Berun. Hizo una pausa para toser en su mano antes de dedicar a los demás una sonrisa de disculpa. Hace mucho tiempo se teorizaba que seres poderosos podrían surgir algún día de la propia barrera entre mundos, formados de ese poder y portando su chispa como conciencia. Hizo una pausa y respiró un poco antes de seguir hablando. Su apariencia nunca se manifestó, pero el nombre que dimos a su mito aún resuena hoy a través de los tiempos. Los arcontes, dijo Radix, apretando los dedos frente a él y respirando a través de la forma que formaba. Hubo un destello de maná, pero no supe qué había hecho. Keses me miró con curiosidad durante unos segundos. Arthur Lywin, jefe de su clan, arconte de los 8 grandes. ¿Le parece aceptable? Me gusta, pensó Regis inmediatamente. Es muy augusto, ya sabes. Regio, incluso podría decirse majestuoso. Haciendo todo lo posible por ignorarlo, me dirigí a Keses. Acepto tu oferta de ser reconocido como miembro de la raza Asuran y el nombre de arconte. Gracias. A Berun le añadí, agradezco todo lo que ha dicho este consejo. Muy bien, Arthur Lywin, señor de la raza arconte. Bienvenido a los 8 grandes. Ahora, me temo que tengo otros asuntos que atender, dijo Keses abruptamente. Animo a cada uno de ustedes a considerar cuidadosamente lo que la decisión de hoy significa para su pueblo. Y así, sin más, desapareció. Ninguno de los demás pareció sorprenderse. Ray y Novi se volvieron el uno hacia el otro y empezaron a hablar en voz baja. Morbuena, Radix y Berun se levantaron mientras Nefele se acercó a mí con una ráfaga de viento que me revolvió el pelo e hizo ondear la tela de mi camisa. Oh, pero gracias a la hierba de verano y a los vientos de invierno por una reunión corta, dijo, suavizando su tono al liberar parte de la alegría forzada a la que se había aferrado durante toda la reunión. Es tedioso estar dentro, ¿no crees? Estas reuniones serían mucho más productivas a cielo abierto o bajo las ramas de los árboles. Se puso melancólica y miró por la ventana. Creo que me iré, por un tiempo. Ya he tenido bastante con los grandes acontecimientos y el interior de los edificios por un día. El cuerpo de Nefele se volvió incorpóreo y casi invisible, poco más que su forma dibujada en líneas blancas de viento. Sonrió, cerró los ojos y salió volando por una ventana abierta, dio varios saltos de verano y se desvaneció en el cielo azul y el suelo de nubes blancas y grises. He oído hablar de los sílfides, por supuesto, pero esperaba que su reina fuera más refinada, pensó Sylvie al ver marchar a Nefele. No confío en ella, respondió Regis. Para ser justos, no confío en ninguno de ellos, pero ella parece un poco caprichosa. Se rió a carcajadas de su propio chiste. Contuve un gemido y me centré en Radix, que me tendía la mano. Gracias por tu voto de confianza, le dije mientras la cogía. Confianza. Su barba se movió con aparente diversión. No, Lord Lywin, no nos agradezcas lo que hemos hecho. No es un regalo ni demuestra confianza. Cada uno de mis compañeros lores y damas tendrá sus propias razones, pero la mía la calificaría de comprensión incipiente. Sus ojos de piedra preciosa brillaron. Hasta la próxima vez que nos veamos. Su mano soltó la mía y el titán descendió las escaleras sin mirar atrás. Morbuena me hizo la misma reverencia respetuosa que los demás habían compartido al llegar a la sala de reuniones. No celebres esto como una victoria. Es una responsabilidad del más alto honor representar a tu pueblo entre los 8 grandes. Nuestras elecciones dan forma a los mundos, Lord Lywin. Moviéndose tan rígido y recto como un árbol con patas, el jamadrial siguió a Radix escaleras abajo. Muy bien hecho, Arturo, dijo Berun, erguido y sin dobleces ahora que el acto había terminado. Un buen espectáculo con las bodrunas. Incluso me pilló desprevenido, si te soy sincero. Miré al fénix y al basilisco y enarqué ligeramente las cejas. Beru hizo caso omiso de mi preocupación por hablar delante de los demás. Los señores Avignis y Cotan están tan interesados como yo en ver lo que podrías lograr con tu nueva estación, Arthur. Puede que hoy te haya parecido una decisión repentina, pero hemos hablado largo y tendido sobre esta posibilidad. Ray y Novi se pusieron en pie mientras Berun hablaba y ambos asintieron. Antes de irme, me gustaría extender una invitación para visitar a mi familia en mi hogar, Federwolf Aerie. Es tradición que un representante recién nombrado de los 8 grandes por lo general viaje a Efeotus y se presente a los demás señores.
Habrá una ceremonia oficial más tarde, por supuesto. Nobis me dedicó una sonrisa dolorida. Creo que tardamos ¿cuánto? Media década en planificar la ceremonia de mi propio nombramiento, incluso después de que el clan Avignis ascendiera a los 8 grandes. El clan Khotan le extiende la misma invitación, por supuesto. Cuando quieras, añadió Rai. A diferencia de Nobis tenía una expresión de pellizco y estaba claramente preocupado por algo, pero no expresó sus temores en voz alta. La forma en que se mueven las cosas aquí puede parecer muy lenta para alguien acostumbrado a moverse a la velocidad de los menores, pero estoy seguro de que te adaptarás a un ritmo algo más duradero. Será un honor conocer a sus planes, dijo Sylvie. Por el momento, sin embargo, nuestro propio clan necesita ser informado de los acontecimientos de hoy. Nobis y Rai intercambiaron una mirada al oír nuestro clan, pero ninguno lo mencionó. En lugar de eso, se despidieron de nosotros por el momento y salieron por diferentes puertas del balcón. Puedo acompañarte de vuelta a Everburn, Arthur, dijo Berun abriendo la puerta por la que acababa de salir Nobis. Por supuesto, gracias, Berun. Mientras alzábamos el vuelo, ansiaba activar por completo el gambito de Rey para diseccionar mejor lo que se había dicho durante la reunión. Sin embargo, temía dar una impresión equivocada a Berun o a cualquiera que pudiera estar observando. En lugar de eso, dejé que mi cuerpo pusiera el piloto automático y dirigí todas las ramas de mis pensamientos a la reunión, consciente solo de las ocasionales palabras que compartían Berun y Sylvie mientras volábamos. De algunas cosas estaba segura, pero la reunión había dejado más preguntas que respuestas. Estaba segura de que se había manipulado las cosas para dejar a Ademir fuera, pero ¿por qué? Era yo solo un peón en un juego mayor que no comprendía. Y los otros señores estaban jugando el mismo juego o el suyo propio. ¿Realmente me están poniendo en pie de igualdad con estos seres ancestrales? ¿O es que me consideran una mascota? Podría aventurar varias conjeturas sobre por qué Queses podría haber permitido realmente mi ascensión. Aunque fingiera lo contrario, no podía descartar el hecho de que acababa de volverme sumisa a él de una forma que no había sido antes. Y, sin embargo, también tenía cierta igualdad con él, ahora reconocida oficialmente por el resto de los 8 grandes. Pero, ¿hasta qué punto son independientes? Pensó Regis desde donde revoloteaba cerca de mi núcleo. Era una buena pregunta. A pesar de que afirmaban que los 8 grandes eran un consejo gobernante, parecía que todo seguía dependiendo de la voluntad de Queses. ¿Qué habría pasado si todos los demás hubieran estado de acuerdo, pero él se hubiera negado? Me di cuenta de que alguien me hablaba. Lo siento que... Berun me dirigió una mirada inescrutable. Perdóname, Arthur. Claramente estabas sumido en tus pensamientos, lo cual comprendo perfectamente. No deseo entrometerme en tu primer encuentro con tu recién nombrado clan, así que te dejaré aquí. Mirando a mi alrededor, me di cuenta de que ya estábamos en las afueras de la ciudad. Antes de irme, sin embargo, quería haceros la misma oferta que los señores. Khotan y Avignis, por favor, visitadme en mi casa. Está en la misma costa del Gran Mar Límite. Creo que el viaje valdrá la pena. Creo que aún tenemos mucho que discutir. Lo haré, por supuesto, respondí, realmente interesado en el hogar de la Leviatán. Pero antes me temo tengo que resolver algo. Mi amiga Tessia me ha esperado pacientemente aquí, pero ya es hora de que regrese a casa. Declarando alegremente su comprensión, Berun se despidió. Con un gesto de la mano, desapareció en una ola de agua marina ondulante y espumosa. Completamos nuestro viaje en el aire, sobrevolando los tejados de Everburn. Al acercarnos a la residencia donde se alojaba mi familia, aterricé en el tejado inclinado de una casa cercana con cuidado de no desprender las tejas y miré a Ellie, mamá y Tessia. Estaban sentadas a la mesa del pequeño patio delantero y charlaban animadamente con un par de jóvenes dragones que parecían haberse detenido al pasar con los brazos cargados de bolsas de tela, probablemente del mercado. Ahora todo iba a cambiar. Mi vida no volvería a ser la misma, ni tampoco la suya. El riesgo de repente parecía temerario, el peligro se acercaba desde todas las direcciones. Era un clan de 5 y 2 de ellos eran humanos. Sylvie y Regis permanecieron en silencio, sin inmiscuirse en mi introspección, pero apoyándome contra el peso de mis pensamientos. Estuvimos sentados así mucho rato hasta que mamá, Tess y Ellie se levantaron y volvieron a entrar. Suspiré y me preparé para informar a mi familia de que habían sido ascendidos a deidades, desde el punto de vista de Tessia era Liz. Es muy extraño ser siempre el centro de atención, dijo Alice mientras llenaba nuestros vasos con agua fría de una jarra. Somos personas muy sencillas, rodeadas de deidades reales, o al menos lo que siempre hemos considerado deidades, pero todas están muy interesadas en nosotras. Miró fijamente la jarra con los ojos vidriosos. Siento como si me hubiera resbalado y caído en la vida de otra persona. Hice girar un mechón de cabello alrededor de la punta de mi dedo mientras pensaba en los dragones con los que habíamos estado hablando. Supongo que siempre fui el centro de atención en el Lenoir, pero parecen mucho más interesados en el hecho de que soy una elfa que una princesa. Las cosas sobre las que preguntan. Me reí entre dientes y Ellie y Alice rieron junto conmigo. Sí, son un poco raros, dijo Ellie con una sonrisa divertida. Una niñita insistió en que yo no podía ser una Lesser porque le habían dicho que los Lessers apenas podían hablar o mantenerse en pie. Bueno, las cosas aquí se van a poner mucho más raras. Todas nos giramos hacia la puerta donde Arthur acababa de abrir la cortina. Empecé a sonreír, pero mi expresión vaciló al procesar sus palabras y la expresión de dolor en su rostro. Ellie se llevó las manos a la cara y se dejó caer hacia atrás en el asiento en cuyo borde había estado acurrucada. No, no lo hicieron, no puedes hablar en serio. La mano de Alice empezó a temblar. Rápidamente le quité la jarra y la dejé sobre la mesa auxiliar con cubierta de azulejos antes de que se derramara. Será mejor que te sientes, dijo Arthur frotándose la nuca de esa manera tonta que hacía desde que era niño. Sus palabras y su comportamiento solo podían significar una cosa, como Ellie y Alice parecían haber adivinado. Los asuras habían aceptado la propuesta de Lord de Cleya. Me encontré deseando que Arthur no hubiera pasado tanto tiempo fuera de casa durante las últimas 2 semanas. Seguramente tendría que ocuparse de otras tareas y probablemente no tendría tiempo para resolver todos los asuntos que teníamos pendientes. Aún así, me dije a mí misma que tal vez eso era lo mejor. Tal vez lo que realmente necesitábamos era tiempo. Obligándome a parecer tranquila, me senté al lado de Ellie, que había subido las piernas al asiento, apretándolas contra su pecho. Yo he sido nombrado oficialmente Asura, dijo Arthur. Habló principalmente con su madre, pero sus ojos se posaron en los míos 2 veces, casi demasiado rápido para notarlo. Soy el primero de una nueva raza, un Archon. Skydar, Archon del griego gobernante, frecuentemente como el título de un oficial público. Sentí que se me cerraban los ojos y que mis pensamientos se disociaban de mi presencia física mientras luchaba por comprender lo que esto significaba. Mucho había cambiado desde que nos sentamos sobre el muro y nos hicimos la promesa mutua. Una promesa de permanecer vivos, de tener un futuro juntos, una relación, una familia. Había sido un momento hermoso. Era un plan encantador, pero el abuelo Virion me había enseñado desde pequeña. Ningún plan sobrevive al contacto con el oponente. Era justo ahora, después de todo lo que había sucedido, obligar a Arthur a cumplir una dulce promesa hecha ingenuamente en medio de una guerra cuyo resultado ninguno de los dos podía controlar. La habitación se quedó en silencio. Me obligué a concentrarme. Ellie estaba sentada a mi lado, estupefacta. Podía ver cómo funcionaban los engranajes de su mente y su boca se movía en silencio, pero parecía no saber qué decir. Alice, por otro lado, miraba a Arthur como si le acabara de decir que luchara con un león del mundo con sus propias manos. Compartía sus sentimientos, pero no podía dejar que esos sentimientos se apoderaran de mí.
¿Qué sucederá ahora? Pregunté para romper el silencio. ¿Qué cambia esto exactamente y cómo afectará a Dikaten y a Lacria? Arthur dudó e intercambió una mirada con Sylvie. Aunque se haya inventado una nueva raza para mí, en realidad seré un representante de nuestro mundo entre los Asura. Al final creo que es necesario garantizar la protección de tanto Dikaten como Lacria, dijo, bajando ligeramente la cabeza. Con esta autoridad puedo asegurarme de que lo que pasó en el Lenoir no vuelva a suceder. Asentí y la conversación continuó. Él y Alice hicieron algunas preguntas. A pesar de mis mejores esfuerzos, cuanto más hablábamos, más cansada me sentía. Temiendo que mi control pudiera fallar y descarrilar la conversación, esperé a que se hiciera una pausa y me disculpé, regresé a mi habitación y me dejé caer en la cama. Cerré los ojos, respiré profundamente y pensé en mis lecciones. No puedo controlar el mundo que me rodea, pero sí puedo controlarme a mí misma y la forma en que me muevo en él. Fue una lección que mi padre intentó inculcarme cuando era una niña pequeña, pero no creo que realmente hubiera apreciado su significado hasta que perdí ese control. Fuera de la habitación, Arthur continuó hablando, aunque habría jurado que podía sentir su mirada fija en la cortina que nos separaba. Hemos sido invitados, creo que es más bien una expectativa, honestamente, a visitar a algunos de los otros lords en sus hogares. Oh, eso es, comenzó Alice, pero luego se quedó callada, su voz débil. Lo sé, mamá, respondió Arthur. El tono de su voz cambió, debió haberse movido por la habitación. Sé lo que te estoy pidiendo que hagas y sé lo peligroso que es esto para todos nosotros, pero... Respiré profundamente, obligándome a mantener la calma. La idea de ser arrastrada a otra ciudad asura hizo que mis entrañas se apretaran como un puño ensangrentado. Extrañaba a mi familia, extrañaba mi hogar, estaba lista para regresar a Dikaten. Sabía que el Lenoir ya no existía, mi madre y mi padre se habían ido, pero quería ver a mi abuelo. Quería estar con los elfos, abrazarlos y llorar con ellos, lamentar nuestras pérdidas compartidas de una manera que aún no había podido hacer. No mientras estuviera encerrada bajo la voluntad de Cecilia. El crujido de la cortina me hizo girar la cabeza. Esperaba, o tal vez solo deseaba, ver a Arthur allí, pero no me decepcionó cuando Sylvie entró en la habitación y dejó que la cortina cayera detrás de ella nuevamente. Me miró con tal comprensión que la presión de las lágrimas repentinas se hinchó detrás de mis ojos como si surgiera de la nada. Me incorporé, pasé las piernas por el borde de la cama y parpadeé para quitarme la humedad de los ojos. Sylvie se acomodó a mi lado. En lugar de hablar, apoyó la cabeza en mi hombro. Nos quedamos así sentadas, solo las dos, durante un buen rato. En su presencia sentí que me tranquilizaba de nuevo. Tenía una forma de sacarme del momento presente y llevarme de vuelta a tiempos más sencillos. Era muy extraño que la pequeña bestia parecida a un zorro que solía cabalgar sobre la cabeza de Arthur se hubiera convertido en esta joven poderosa y empática. Podía recordar con claridad cuando nació por primera vez en Cestier. Me sumergí en el momento, disfrutando de la paz y la tranquilidad. En lugar de preocuparme por el futuro, escuché el crujido que hacía nuestra ropa contra las sábanas con cada pequeño movimiento. Observé cómo la luz del sol se refractaba a través de la ventana y brillaba contra las paredes. Escuché nuestra respiración mientras nos sincronizamos y sentí el zumbido de la firma de maná de Sylvie a mi lado, moviéndose con la misma sutil contracción que los ojos bajo los párpados cerrados. Poco a poco, la tensión se fue aliviando. Gracias, dije finalmente. Ella extendió la mano y agarró mi mano tomándola entre las suyas. Yo quería decírtelo, empecé, repentinamente incómoda. Sabía lo que quería decir, pero las palabras en sí mismas parecían difíciles de retener. Buena suerte, ya sabes cuando vayas a visitar al otro Asura. Lo protegerás, no importa, sé que lo harás. Lamento perderme el momento, pero necesito ir a casa. Sus manos apretaron las mías, por supuesto. Arthur les dijo que tendrían que esperar, me miró con repentina comprensión y luego con una sonrisa comprensiva. Te llevaremos a casa primero, Tessia. Asterisco, 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 asterisco. El aire cambió cuando salí del portal hacia la oscuridad. Aparecer tan de repente en el frío y húmedo subterráneo fue casi como despertar después de la atmósfera casi perfecta de Everburn. Como si Dikaten fuera más real de alguna manera. Mis ojos comenzaron a acostumbrarse y me encontré de pie en el centro de un túnel ancho y anodino. Arthur ya estaba allí, pues había llegado primero a través del portal. Detrás de mí aparecieron Ellie y Boo, seguidas por Alice y luego Sylvie. Nuestra aparición fue recibida con un grito y todos nos quedamos mirando para ver a varios guardias enanos fuertemente armados que se apresuraban hacia nosotros. Detrás de ellos había una pared toscamente construida con una pequeña puerta. Antes de que pudieran alcanzarnos, otra figura apareció a través del portal. Vestido con el mismo uniforme militar suntuosamente decorado que siempre había visto, con sus ojos de otro mundo ilegibles, Winsome hizo que los enanos se detuvieran en seco con una mirada. Al ver por primera vez a Winsome, me remonté a la batalla entre Cecilia, Nico y él. Este dragón había ayudado al general Aldir a quemar a Lenoir hasta convertirla en cenizas. En ese momento yo estaba casi catatónica, pero los recuerdos de Cecilia de la pelea eran bastante claros. Parecía claramente injusto que este dragón siguiera sirviendo felizmente a su lord, capaz de revolotear entre nuestro mundo y el suyo en cualquier momento, mientras que los restos destrozados de mi pueblo estaban abandonados y sin hogar y sin ningún lugar a donde ir. Dar, como me has pedido, dijo Winsome con su tono cortante. La ciudad de Vildorial está más allá de esa puerta. Señaló a los guardias. Billionaire Alice y una procesión de elfos están aquí, aunque la mayor parte de los refugiados fueron reubicados antes del último ataque de Agrona. Los enanos que por fin pudieron mirar más allá de Winsome reconocieron a Arthur de inmediato. Regente Lywin, está vivo. El enano a cargo se volvió hacia uno de sus hombres. Ve a Lodenhold de inmediato. Informa a los Lord Silverborn y Silversale que... Mantén ese pensamiento, dijo Arthur levantando una mano. Tengo asuntos que atender, luego iré al consejo yo mismo. Los enanos se miraron torpemente, pero ninguno se movió. Bueno, Arthur, si no hay nada más, me temo que estoy demasiado ocupado para llevarte de un lado a otro. Lord Lywin, dijo Arthur interrumpiendo a Winsome. A pesar de mi enojo hacia Winsome, no pude evitar estremecerme ante la confrontación de sus intenciones opuestas. No fui solo yo, ya que Alice y Ellie retrocedieron instintivamente dentro de los confines del túnel oscuro, y Boo se movió para protegerlas del conflicto. Por supuesto, Lord Lywin, le pido disculpas. Winsome hizo una profunda reverencia, ocultando su expresión a la vista. No hay problema, Winsome. La mirada de Arthur era penetrante y su tono gélido. Es un gran cambio al que tendrás que acostumbrarte, lo sé. Pero estoy seguro de que lo harás. Por supuesto, el Asura fingió una actitud de servilismo, pero prácticamente podía ver su irritación hirviendo debajo de su piel. Volveré en 2 días para abrir el camino de regreso a Efeotus. Entonces puedes retirarte por ahora, dijo Arthur, dándole la espalda a Winsome. Los guardias enanos que habían observado el intercambio como estatuas con los ojos muy abiertos hicieron una profunda reverencia ante Winsome mientras este se giraba hacia el portal. Vi que él y Alice intercambiaban una mirada, pero ninguna se movió para mostrarle respeto. Levanté la barbilla y me puse de pie, pero él no miró a ninguno de nosotros antes de desaparecer en el portal, que luego se desvaneció. No le dije a Arthur lo que pensaba en voz alta, pero me emocioné al verlo poner a Winsome en su lugar. Una parte de mí deseaba que Arthur hubiera sido aún más cruel. El pensamiento se volvió amargo en cuanto lo tuve. No soy Cecilia para disfrutar de esas cosas. Cuando Arthur se acercó a los guardias y les hizo señas para que se pusieran de pie, aparté esos pensamientos y dejé espacio para los nervios que me invadían al pensar en ver al abuelo Virion.
Una mano se deslizó en la mía y miré a Ellie, que sonrió. ¿Tienes esa cara de nuevo? Le devolví una sonrisa avergonzada. Durante las últimas 2 semanas ella había comenzado a llamarme la atención cada vez que ponía mi cara de preocupación. Lo siento, es que... Por favor, no te disculpes, dijo Sylvie desde mi otro lado justo antes de tomar esa mano, de modo que los tres caminábamos en cadena como si fuéramos niños. Has pasado por mucho y solo has tenido un par de semanas para recuperarte. Ese tipo de trauma podría tardar años en comenzar a desaparecer. Vaya, gracias, dije en tono de broma, acercando a Sylvie hasta que nuestros hombros tocaron. Los tres nos reímos. Los guardias abrieron la puerta y Arthur intercambió algunas palabras más en voz baja con ellos mientras el resto de nosotros entrábamos en la enorme caverna que albergaba la ciudad de Vildorial. Wow, dije mientras me daba la vuelta para contemplar toda la caverna. Vildorial no era muy diferente de una colmena que habían dado vuelta. Viviendas de todas las formas y tamaños estaban talladas en las paredes exteriores, mientras que una carretera sinuosa daba vueltas y vueltas a medida que descendía, conectando los distintos niveles. Sus habitantes, en su mayoría enanos, se movían con ajetreo, algunos llevaban grandes mochilas, otros arrastraban carros o guiaban bestias de maná para que lo hicieran por ellos. El flujo de tráfico que pasaba a nuestro lado comenzó a disminuir cuando la gente se dio cuenta de que Arthur estaba con nosotros. Rápidamente comenzó a guiarnos por la carretera cuando el primer grito de «Lanza Arthur» resonó en la caverna. La multitud se reunió detrás de nosotros y muchos de los enanos abandonaron lo que estaban haciendo para seguirnos y gritando sus agradecimientos o mensajes de bienvenida. Pero no todos estaban contentos con su presencia. «Tú nos has abandonado», gritó una mujer. «Mi hijo está muerto. Los alacrianos lo mataron cuando atacaron. ¿Y dónde es que estabas?» Alguien intentó agarrarla, pero ella lo apartó de un empujón. «Nuestro regente, nuestro protector, miradlo». Esta última frase iba dirigida a la multitud reunida. «No es mejor que los dragones o los alacrianos». «Cierra la boca», gritó un enano de aspecto rudo. «Están dejándolos ir a todos», gritó otro hombre mirando a Arthur con la boca abierta y desesperado. «Los alacrianos que nos atacaron. Los están dejando ir». «Basta de forasteros», gritó la primera mujer. «Darves de los enanos. Cuélguenlos a todos por sus». Alguien más empujó a la mujer y rápidamente se desató una pelea que interrumpió la frenética perorata. Bu comenzó a gruñir, interponiéndose entre él y los agresores. Arthur no había prestado atención a los gritos, pero ahora se detuvo y se dio la vuelta. Cuando empezaron a lanzarse golpes físicos, se metió en la refriega y separó a los enanos con su sola presencia. La pelea terminó tan abruptamente como comenzó. Un grupo de guardias cercanos que habían comenzado a caminar en nuestra dirección vacilaron y se miraron entre sí con nerviosismo. «Lamento vuestra pérdida», dijo Arthur con una voz tan suave que los enanos que lo rodeaban tuvieron que esforzarse para escuchar. «Lo siento por todos los que perdieron a sus seres queridos en esta guerra, ya sea en la última batalla o en la primera hace años», continuó, mirando a todos a su alrededor. «Sé que deben haberse propagado todo tipo de rumores en ausencia de información veraz durante estas últimas semanas. No caigáis presa de aquellos que se alimentan de vuestros miedos. Voy de camino a explicarles todo a vuestros líderes. Compartirán la verdad muy pronto». Los enanos sudorosos y con los ojos muy abiertos observaban cómo Arthur se movía entre ellos. Un par incluso extendió la mano y sus dedos rozaron su brazo o la parte posterior de su mano. Ellos se quedaron allí mientras avanzábamos, toda la multitud simplemente parada en la carretera, claramente insegura de qué hacer ahora. «Bueno, supongo que es de esperar», dijo Ellie en voz baja, casi como si estuviera hablando consigo misma. «Espero que todos los demás estén bien». «Lo sabremos pronto», dijo Arthur por encima del hombro. La carretera conducía directamente al palacio enano, pero Arthur no nos llevó a ver a los lords enanos. En lugar de eso, nos guió por una serie de túneles más pequeños y, finalmente, por una escalera muy larga y en zigzag. Pasamos por una pequeña cueva y entramos. Bueno, en algo que no esperaba en absoluto. Sabía que Arthur nos estaba guiando hacia el abuelo Virion y parecía que habíamos escalado casi toda la superficie para llegar a esta cámara, pero incluso entonces hubiera esperado un desierto, no esto. Ante nosotros se abrió un magnífico oasis en medio de la piedra. La gruta estaba brillantemente iluminada por pequeñas luces que flotaban y danzaban sobre el verde musgo y las enredaderas de color esmeralda que crecían para ocultar las paredes. Pero lo más sorprendente de todo era el gran árbol que llenaba el centro de la gruta. Reconocí inmediatamente sus hojas anchas y sus capullos rosados. «Este árbol es del bosque de Elsire. Y le da nombre a este lugar», dijo Arthur en voz baja. «Este es Elsire Grove». «Es hermoso», dije, mirando a mi alrededor otra vez. Esta vez, mi atención se centró en un trozo de tierra donde habían quitado el musgo para dar paso a tierra oscura y fresca. Muchos plantones asomaban en hileras ordenadas. Fue entre los plantones donde percibí por primera vez la firma de mi abuelo, y mi cabeza se giró bruscamente hacia el árbol justo cuando él salió de la pequeña casa que había crecido entre sus ramas. «Arthur, ¿eres tú?» Yo, su voz se fue apagando mientras miraba hacia abajo desde el balcón de la pequeña casa del árbol. Un miedo que había estado albergando en silencio apareció de repente. Cecilia había hecho cosas terribles mientras llevaba mi rostro, mi cuerpo. El enano promedio de la calle tal vez no me hubiera reconocido a mí, ni a ella, de vista, pero me aterrorizaba que mi abuelo no me viera a mí, sino a ella. No creía que pudiera soportar ver una expresión de horror en su rostro ante mi apariencia. Y aún así, mientras aflojaba la mandíbula y sus ojos se agrandaban y brillaban, una luz pareció brillar en su interior. No había nada parecido a la aprensión o el horror en su rostro, y en un instante, vi como años de miedo y dificultades se desvanecían de él. Saltó por encima de la barandilla del balcón, cayó suavemente al suelo a unos 4 metros de distancia y corrió hacia mí. «Tetesia», dijo con voz ahogada, con la garganta cerrada por la emoción. Ya sintiendo que empezaba a desmoronarme, corrí a su encuentro. Chocamos y el abuelo me abrazó. Me desplomé en ellos con un sollozo desesperado sacudiendo mi cuerpo. Todo el estrés, la ansiedad, la confusión y el miedo existencial que había sentido durante las últimas 2 semanas brotaron de mí como si hubiera lanzado un hechizo de atributo agua desde mis ojos. El abuelo se puso de rodillas y me abrazó como lo hacía cuando yo era una niña. Me hacía ruidos para calmarme y me acariciaba el pelo. No tenía fuerzas para sentir vergüenza ni culpa por esa demostración delante de Arthur y su familia. «¿Cómo lo supiste?», dije entre sollozos ahogados, desesperada porque entendiera. «Eres mi nieta», dijo con su voz ronca, tan reconfortante como una manta pesada. «Una mirada es suficiente». Mientras seguía llorando, no eran solo las últimas 2 semanas las que salían de mí. No podía calcular fácilmente el tiempo exacto que había pasado detrás de Cecilia desde el momento en que Elijah, Nico, me capturó en Lenoir hasta las fatídicas horas finales después de que ayudé a Cecilia a escapar de las Relictoms y regresar hacia Agrona. Un año, probablemente más, pero me pareció una vida entera. 2 vidas. Morí y renací como una persona completamente distinta. Y todo eso, cada momento agonizante de compartir espacio mental con la niña atrofiada y dañada que era Cecilia, los recuerdos de todas las cosas horribles que había hecho mientras estaba en mi cuerpo, todos los recuerdos de la vida pasada de Arthur que Cecilia había compartido, tanto los reales como los inventados, cada cosa extraña que había experimentado y descubierto. Todo salió a borbotones de mí. Arthur estaba hablando. Dijo algo sobre Agrona y los Asura. Me explicó dónde habíamos estado durante las últimas 2 semanas y por qué no me había traído a casa antes.
Lo siento, me gustaría poder quedarme, pero hay otras personas con las que realmente necesito hablar y no estoy seguro de cuánto tiempo estaré en Vildorial, concluyó. Les daremos algo de tiempo, solo para que estén en compañía de los demás. Mis sollozos se calmaron, me sequé los ojos y comencé a desenredarme de mi abuelo. Él me abrazó con fuerza, pero yo le sonreí. No hace falta que me abraces tan fuerte, abuelo. Te lo prometo, no me voy a ir a ninguna parte. Pero, necesito un momento a solas con Arthur antes de que se vaya. Solo un momento. El mocoso ya te tiene en sus brazos desde hace 2 semanas. Me miró a los ojos y se quedó callado. Su rostro era un revoltijo indescifrable de emociones conflictivas forjadas en una sola expresión, pero la alegría y la confianza brillaban con más fuerza que todo. Con una sonrisa comprensiva, me ayudó a levantarme y dio unos pasos hacia atrás. Sylvie, Ellie y Alice me abrazaron y me aseguraron que volverían para ayudarme a instalarme. Luego Arthur las envió adelante, explicándoles que las alcanzaría antes de llevarme a un pequeño arboreto lleno de plántulas. Me agaché y pasé los dedos por la tierra. Era la más rica que había visto jamás, llena de maná de atributo tierra. Hay un toque de Efeotus en esto. Sí, lo hay. Fue un regalo de Aldir. Una muestra, algo que lo ayudara a compensar lo que hizo, explicó Arthur. Aunque nada podría hacerlo. Ya había oído la verdad sobre lo que le había sucedido a Aldir, el Asura que había quemado mi hogar. Esta información no me trajo paz, pero no pude evitar la chispa de nostalgia y esperanza que me trajeron los árboles de Elsair. ¿Qué querías decir?, preguntó Arthur, inclinándose a mi lado y fingiendo examinar las hojas de un árbol. Pero en realidad toda su atención estaba centrada en mí. Estaba tenso como la cuerda de un arco. No quiero decir algo incorrecto ni exagerar, así que intentaré ser sincera, dije, y las palabras salieron de mi boca a toda prisa. Mucho ha cambiado, Arthur. Demasiado. Todo. Abrió la boca para hablar, pero seguía adelante, temiendo que, si no lo hacía, perdería el valor. Ya lo dijimos antes, la promesa que hicimos, el momento y las palabras que compartimos, todo fue tan hermoso. Y fue real, y fue importante. Hubo tantas veces en las que quise rendirme, dejarme desvanecer o sacrificarme para destruir a Cecilia. Al final, fue esa promesa entre nosotros la que me dio la fuerza para sobrevivir cuando la muerte era mucho más fácil. Pero la verdad es que ya no soy la persona a la que le hiciste esa promesa. Y yo no soy la persona que creías que era cuando me hiciste esa promesa, dijo Arthur con claridad. Estaba tranquilo, serio, comprensivo. Sacudí la cabeza y mi cabello cayó frente a mis ojos. Sé quién eres, Arthur. De verdad que sí, y por eso te libero de la promesa que hicimos. Gracias por hacerla. Atesoraré ese momento por siempre, pero no me aferraré a él a expensas del futuro del mundo. Me puse de pie y me eché el pelo hacia atrás. Arthur levantó inmediatamente una mano para secarme las lágrimas, pero no había ninguna. Dudó. Tomé su mano entre las mías y la sostuve entre nosotros mientras me inclinaba hacia adelante y presionaba mis labios contra los suyos. Mi corazón se rompió ante la suavidad de sus labios y el ritmo inestable de su pulso, pero mi resolución no decayó. El corazón quiere lo que el corazón quiere, pero mi espíritu estaba tranquilo con mi decisión. Me aparté y me sumergí en los 2 ojos dorados de Arthur. Eran los más hermosos que había visto en mi vida. Ten cuidado, Arthur, me oí decir sin apenas darme cuenta de lo que decía. No te pierdas en todo esto. Solté su mano y me di la vuelta, sabiendo que él necesitaba que lo hiciera. Podía sentir la intensidad de su mirada en mi espalda como los rayos del sol y la soporté.